Bien, pues muchas gracias. Me gustaría decir que lo que voy a presentar a continuación consiste en buena parte en una reexposición de algunas críticas que realiza el propio Bueno, pero otra parte importante de mi exposición será de contenidos eminentemente nuevos y que serán a su vez recogidos en un posterior artículo que se presentará en el Basilisco en el próximo número, no en el siguiente, si lo tiene bien la redacción, o si no, pues en el siguiente cuando disponga en función de la concurrencia que tenga de otros artículos y que como vea la dirección de la revista. Entonces, el título, como vemos, es Crítica nosológica de la sociología de la religión. Entonces, lo que tenemos es que la sociología de la religión es, en primer lugar, un campo de investigación. Ese campo de investigación pues aparece expresado en un conjunto de publicaciones, de libros, de textos, de especialistas en sociología de la religión. Ese campo, además, es para algunos científico, para otros esa cientificidad podría ser cuestionada, y además es un campo que interesa especialmente en el ámbito mundano, en todo tipo de debates públicos. ¿En qué contexto? Pues principalmente en cuanto se suscita el problema de la historicidad de los contenidos religiosos. Es decir, tan pronto como se cuestiona la naturaleza revelada de muchos de los dogmas que aparecen incluidos o insertos dentro de las instituciones religiosas. Y además interesa no solamente desde el punto de vista de la crítica de las religiones, sino también desde el punto de vista de la crítica a muchas ideologías que por sí son antirreligiosas, pero que presentan esos mismos contenidos como contenidos esencialmente afuncionales, es decir, que no tienen ningún tipo de función social. También hay que decir, aunque posteriormente profundizaremos en esto, que el determinar algún tipo de función, entre comillas, positiva para esas instituciones religiosas, y además también vamos a ver qué significa esto de función, puede dar lugar a posiciones igualmente antirreligiosas si es que esas funciones se adscriben no al conjunto de la sociedad, es decir, no es que las religiones sean buenas para toda la sociedad, sino, por ejemplo, a una parte concreta, como es en el caso del marxismo, que siendo funcionalista en su enfoque de las instituciones religiosas, las concibe como funcionales para la clase dominante y no para el resto del pueblo. Al menos en la interpretación que le dio Lenin, aunque esta sea discutible que sea realmente la posición del propio Marx. En cualquier caso, con esto quiero decir que es un campo que no está exento de todo tipo de implicaciones de carácter ideológico y de pues, intereses que se desarrollan en el ámbito mundano. Ahora bien, lo que no está claro es qué se designa con este nombre, es decir, con sociología de la religión, en cuanto se podría contradistinguir de otras disciplinas, en principio también válidas como enfoques respecto de los fenómenos religiosos, como pudieran ser el análisis filológico de los textos religiosos, la psicología de la religión, la antropología de la religión, la economía de las religiones o la propia filosofía de la religión, o también la historia de las religiones. Ahora, y además, si todas estas perspectivas estuviesen dadas en pie de igualdad, pues en los conflictos continuos que se establecen entre cada una de estas disciplinas, principalmente cuando alguna de ellas se arroga la potencia de absorber a todas las demás como momentos suyos, es decir, bajo una óptica imperialista o gremial, imperialismo gremial. Por ejemplo, pues cuando la sociología de la religión se arroga la capacidad de ser la verdadera ciencia de las religiones, además relegando la filosofía a la condición de pues, un falso conocimiento, o lo mismo la psicología de la religión. Pues si todas estas disciplinas, como decía, estuviesen en pie de igualdad, no habría modo de arbitrar en este tipo de conflictos. Ahora bien, lo que sucede es que la filosofía, pues ciertamente no se la puede considerar en pie de igualdad con estas disciplinas, y no tanto porque no las presuponga de alguna manera, es decir, porque desde el punto de vista de la filosofía metafísica tenga que despreocuparse completamente de los saberes positivos en torno a las religiones, hasta el punto de que pueda considerarlos a su vez a ellos como falsos conocimientos, sino porque, presuponiendo esos saberes, los trasciende. Y entonces, ¿qué significa que los trasciende? En cuanto a saber de segundo grado, cuyos saberes de primer grado son esos mismos saberes, pues principalmente que en esas confrontaciones se articulan una serie de ideas que, precisamente porque no son de ninguna de esas disciplinas en particular, sino que pertenecen a un conjunto de ellas, pues ninguna de ellas tiene la capacidad de arrogarse la potestad de definir esas ideas, y es precisamente la filosofía la que tiene como campo ese conjunto de ideas por definición, ¿no? Me refiero a términos como ciencia, disciplina, esencia, método, campo, objeto, materia, etc.
Por ejemplo, cuando la sociología se ve en la necesidad de definir los límites de su propio campo, de su propia disciplina, pues es inevitable que tenga que recurrir a esta serie de términos que, como digo, pues no son exclusivos de la sociología. Y entonces, desde ese punto de vista, la filosofía de la religión aparece como el, entre comillas, árbitro de este tipo de conflictos, con la capacidad de delimitar cuáles son los límites de cada una de esas disciplinas, al mismo tiempo que progresivamente también tritura muchos de los presupuestos filosóficos que están involucrados en cada una de ellas en cuanto que son ciencias humanas, que esto también profundizaremos más adelante. Por tanto, dentro de la sociología de la religión, corresponde a la filosofía, desde ese punto de vista, determinar qué es la sociología de la religión y cuáles son sus límites en su aplicación del método sociológico sobre los fenómenos religiosos. Y luego también la sociología de la religión aparece, otro lado, como especialidad de la sociología misma. Entonces, desde un punto de vista gremialista, pues obviamente el sociólogo va a decir qué tiene que decir la filosofía para delimitar qué posición ocupa la sociología de las religiones dentro de la sociología en general. Pero claro, de nuevo, el problema es que el determinar qué posición ocupa una especialidad de la sociología sobre la sociología, pues requiere constantemente del recurso a este tipo de ideas. De modo que pues sí que es la filosofía la que tiene que determinar qué implicaciones tiene el que sea una especialidad de la sociología en general, la sociología de la religión. Y luego lo que sucede es que la filosofía de la religión obviamente no va a determinar estas especialidades desde un punto de vista a priorista, es decir, sin partir de la propia sociología en marcha, como diciéndole al sociólogo, tienes que desarrollar esta especialidad, tienes que hacer este tipo de trabajo, tienes que utilizar este tipo de método. Esto sería una concepción, de nuevo, metafísica de la filosofía, sino que la filosofía que yo voy a defender en este caso, que es una filosofía materialista como un saber de segundo grado, en el sentido que he dicho previamente, pues va a presuponer incluso esas mismas especialidades como saberes en marcha. Y entonces se trata de determinar desde este punto de vista qué relación tiene la sociología de la religión con la sociología, entre comillas, en general. Y luego, en el progresus de vuelta, como decía, catárticamente, triturar muchos de los presupuestos filosóficos que están implicados en el propio ejercicio sociológico que se presupone en esa disciplina. Desde este punto de vista, la filosofía de la sociología interesa al sociólogo, así como la filosofía de la sociología de la religión puede interesar al sociólogo de la religión. Y por lo dicho, la exposición que voy a ofrecer a continuación no trata tanto de determinar posibles funciones sociales de ciertas instituciones religiosas, es decir, no pretende evaluar las diferentes explicaciones sociales concretas que se presuponen como saberes de primer grado, sino que lo que voy a hacer es partir de algunas explicaciones clásicas de sociología de la religión, dando por supuesta su validez, por mucho que ésta pueda ser discutida en el propio plano categorial de la sociología de la religión, y voy a determinar la forma nosológica que tienen estas diferentes explicaciones, es decir, que las caracteriza en cuanto a contenidos de la sociología de la religión y, a su vez, en cuanto a contenidos de la sociología en general. ¿En qué materiales me voy a apoyar? Pues principalmente en el tratamiento filosófico de la sociología de la religión. Me voy a apoyar en los textos de Gustavo Bueno, Etnología y Utopía, Cuestiones postliberales sobre Dios y la religión, La fe del ateo, El mito de la cultura y, sobre todo, que es el texto que está incluido en el título de la conferencia, en El animal divino, y que además es el libro que recientemente se ha reeditado y al cual se dedica la temática de este curso. Y luego, en lo tocante al análisis de la sociología de la religión, voy a hacer uso del aparato, bueno, aunque la palabra aparato ya da lugar a una posible interpretación instrumental, en cualquier caso al sistema teórico que se articula como manera de analizar las ciencias y que está presente en la teoría del cierre categorial y especialmente el volumen 1. Mi exposición va a tener 5 partes, en la primera de las cuales presentaré una teoría sobre el fundamento religioso, es decir, el fundamento de las religiones, en el sentido que, de nuevo, a continuación explicaré, desde la sociología y además en relación con otras limitaciones que puede tener el enfoque sociológico en su aplicación sobre los fenómenos religiosos. En una segunda parte progresaré hacia el alcance auténtico, el dominio auténtico que tiene la sociología, primeramente
como disciplina global, es decir, la sociología en general, después en sus relaciones con la antropología social, la antropología cultural y la antropología ecológica, y en tercer lugar como sociología de la religión, es decir, la especialidad específica que me interesa analizar y para la cual trato la sociología en general, y finalizaré tratando algunos ejemplos de explicaciones sociales de las instituciones religiosas analizados precisamente desde la teoría que he ofrecido sobre la esencia de la sociología. Bien, comenzando por la cuestión del fundamento de las religiones en clásicos de la sociología y la antropología social. Aquí voy a entender por fundamento de las religiones la determinación de algún rasgo que sea interno, es decir, no externo, que pueda ser capaz de desempeñar el papel ordenador respecto de los componentes de las religiones. Es decir, que, utilizando una analogía arquitectónica que Bueno utiliza en sus artículos sobre filosofía y arquitectura, desempeña el papel de un cimiento actuante en el que descansa el resto del edificio. Las religiones, desde este punto de vista, pues constan de componentes enormemente heterogéneos, entre los cuales podemos contar los mitos verbalizados lingüísticamente, que se transmiten oralmente, o incluso que también se objetivan en libros sagrados, como puede ser la Biblia, el Corán, los textos búdicos de la Prajna Paramita en el budismo mahayana, o los Vedas en el caso del hinduismo, o los textos que sean, pero también, como decía, fórmulas de tradición oral, que no se han plasmado en libros, fórmulas estereotipadas, tales como oraciones religiosas, pues a la Virgen, a los santos, a Dios, pero también mantras, en el caso de estas religiones orientales, o ceremonias bueno, fórmulas presentadas en ceremonias de tribus, normas de conducta que incluyen pues tabúes, o también llamadas a veces interdicciones, es decir, cosas que no se deben hacer, que están prohibidas desde el punto de vista religioso. Dioses y demonios también forman parte de las religiones, como podrían ser Zeus, Afrodita, los dioses penates y los lares, o los manes en el caso de la religión grecorromana, Anubis, Horus en el caso de la religión egipcia, Amaterasu en el caso de la religión japonesa o sintoísta, Hachiman, Vishnu, Krishna, los bodhisattvas del budismo mahayana, el Dios único cristiano, judío o musulmán, ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, etc. Textiles, es decir, casullas, cogullas, mitras, túnicas, edificios, templos, santuarios, monasterios, corporaciones, asambleas, cabildos, parroquias, iglesias, comunidades monásticas, pero también roles sociales, sacerdotes, obispos, papas, sacristanes, monjes, chamanes, profetas, mistagogos, ceremonias litúrgicas como misas, oficios, sacrificios, rezos, postraciones, mortificaciones, instrumentos cultuales, vasijas, inciensos, custodias, máscaras monstruosas o representaciones artísticas de diversa índole como música, orfebrería, rejería, dramas litúrgicos, poesía, iconos o pinturas rupestres. Ante esta heterogeneidad de partes, como decía, pues muchos sociólogos rehúsan ofrecer alguna definición del fenómeno religioso, es decir, rehúsan establecer un fundamento que pueda servir para definir qué es lo que tienen las religiones en común, que las separa de otras cosas que no son religiones, y que sea capaz de unificar toda esta pluralidad de contenidos, algunos de los cuales pues, son radiales, es decir, se refieren a cosas, otros son angulares, se refieren a los dioses, otros son circulares, se refieren a relaciones entre los propios hombres, y que es, pues como digo, enormemente heterogénea, y bien porque conciben que esta pretensión, y aquí pues esta sería la posición que yo aquí defenderé, escapa al alcance del método sociológico, o bien porque conciben sencillamente que es imposible establecer algún tipo de unidad, incluso desde el punto de vista filosófico, entre todos estos fenómenos heterogéneos, porque se presentaría como un nombre equívoco el concepto de religión. Es decir, que religión en algunos casos quiere decir una cosa, en algunos casos quiere decir otra, pero en principio no hay ningún tipo de unidad interna que se pueda establecer entre todos estos contenidos. Esta prudencia pues, es acertada en algunos casos, en tanto que la sociología como tal, pues efectivamente no puede dar alcance a definir la unidad de estos fenómenos, pero claro, a veces se lleva al extremo cuando se da lugar a esta concepción, que por otro lado es genuinamente filosófica, de la religión como un puro equívoco. Y sobre todo yo creo que la negación de esa unidad de los fenómenos religiosos establecida a partir de una concepción equivocista de las religiones, pues en realidad da más problemas de los que resuelve. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que evidentemente en el lenguaje común, así como en el lenguaje académico, cuando decimos que
una catedral es un contenido religioso, o que una misa es un contenido religioso, o que una ceremonia funeraria shintoísta es un contenido religioso, pues tenemos cierta noción de lo que es una religión. Y lo mismo cuando decimos que un Mac en sí mismo no es un contenido religioso, o una mesa, o un móvil, iPhone o Android o lo que sea, no es un contenido religioso. Entonces, evidentemente, tiene que haber algún tipo de unidad que se refiera a los contenidos religiosos que nos permite, en el lenguaje común y en el lenguaje académico, no llevar a una confusión tremebunda cuando decimos que algo es un contenido religioso y cuando no, en lo cual parece haber cierto acuerdo, por difícil que sea establecer este tipo de unidad y por también situaciones ambiguas que puedan darse en las cuales no está claro realmente si es un contenido religioso o no lo es, como pueda ser el caso del totemismo, o también ciertos fenómenos mágicos que también se podrían contradistinguir de las religiones, al menos en el sentido que lo presenta Fraser y otros autores, aunque también Durkheim, como veremos. Entonces, otros sociólogos distintos, por tanto, ven esta necesidad de establecer un fundamento religioso. Lo que pasa es que, claro, lo pretenden hacer desde el propio método sociológico. Y entonces esto a lo que da lugar es a una sociología, a un sociologismo, es decir, a una extralimitación de la sociología. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que para definir las religiones, de nuevo, es necesario acudir a todo un todo un conjunto de ideas filosóficas que ya trascienden la sociología de las religiones, de nuevo, no porque no pertenezca a la sociología de la religión, sino porque pertenecen también a otro conjunto de disciplinas que no son sociológicas, como pudieran ser las de numen, sociedad, cultura, símbolo, alma o sentimiento. Y entonces, pues esto a lo que da lugar, este sociologismo, es propiamente pues, a una pseudofilosofía o una filosofía vergonzante. Es decir, a una mala filosofía, o mejor dicho, a una verdadera filosofía de la religión, pero no a una filosofía verdadera, o directamente a una falsa filosofía de la religión en cuanto a que no tiene ningún tipo de principio adecuado de carácter dialéctico, en el sentido en que Bueno define los caracteres de la filosofía académica, o a una filosofía vergonzante cuando sí que se podría concebir como una verdadera filosofía en el sentido de que su aplicación del método filosófico resulta adecuada, pero sin embargo no se presenta como filosófica, sino como, por ejemplo, teoría de las religiones, porque no resulta, digamos, adecuado al prestigio actual de la filosofía, que es más bien poco, el presentarlo como filosofía de las religiones, porque eso daría lugar pues, a concebirlo como si fuese un ejercicio puramente gratuito o especulativo que no tenía ningún fundamento. Entonces, para escapar a este tipo de concepción de lo que es la filosofía de la religión, pues a veces se presenta como teoría de la religión, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues en ese caso estamos ante una filosofía vergonzante, es decir, una filosofía que no se quiere reconocer como tal filosofía. Sin embargo, el que no se pueda definir las religiones desde el punto de vista del método sociológico no quiere decir que no haya cierto interés por parte de los sociólogos en ofrecer una definición de lo que es la religión desde el punto de vista interno, es decir, estrictamente categorial del enfoque sociológico. Lo que pasa es que este tipo de definiciones son lo que Bueno y el animal divino denominará definiciones metódicas por oposición a las definiciones ontológicas. Y lo que pasa es que decir definiciones metódicas realmente no son verdaderas definiciones en el sentido de que definan la unidad y la identidad de lo que es la religión, es decir, lo que une a todos esos fenómenos heterogéneos que hemos caracterizado antes y que los separa de otros fenómenos que no son religiosos, sino que la finalidad o el verdadero fundamento de esas definiciones metódicas es, aunque no determinen adecuadamente esos caracteres esenciales de las religiones, el poder servir para dar lugar a resultados positivos que sí que puedan ser considerados sociológicos en el momento de determinar funciones características de las instituciones religiosas. Entonces, en ese sentido, dice Bueno el animal divino, en realidad las definiciones de religión que nos ofrecen los científicos de la religión, aun cuando suelen ser pensadas confusamente como si fueran definiciones ontológicas, pueden muchas veces ser justificadas pragmáticamente como definiciones metódicas. Cuando alguien define la religión como conjunto de ritos y mitos que tienen
tienen que ver con los espíritus o con los antepasados, habrá que precisar inmediatamente si lo que se propone es ofrecer una definición esencial, sistemática de la religión, o si se trata de indicarnos que los mitos y ritos referentes a los espíritus de nuestros antepasados constituyen una región fenomenológica a través de la cual la ciencia de las religiones puede estar segura de encontrar conexiones muy fértiles que les llevarán al terreno de la brujería, al de los enterramientos, a los propios templos, etc. Es decir, una definición metódica, heurística. Es decir, que cuando un sociólogo en cuestión, por ejemplo, define la religión en función de ritos y mitos que tienen que ver con los espíritus y los antepasados, aunque esta definición desde un punto de vista ontológico y crítico pueda ser considerada insuficiente o inadecuada, no obsta que al sociólogo le puede servir para determinar conexiones interesantes entre las diferentes instituciones religiosas a través de la involucración que tienen las ideas de espíritu o de la importancia que tienen los mitos para encontrar precisamente esas funciones, que es el objeto propio de la sociología, como posteriormente me encargaré de intentar probar. Esta es la primera limitación que cabe establecer a la sociología de la religión en su proyección sobre el campo de las religiones. Es decir, que no es capaz de determinar como tal sociología de la religión, aunque sí que lo sea cuando el sociólogo pasa a ser filósofo de la religión y deja de ser, por tanto, sociólogo, cuál es el fundamento es decir, lo que caracteriza a las religiones, cuál es el fundamento de esas religiones, ¿no? Una segunda limitación que cabe también atribuir al método sociológico es la que se refiere a la verdad o falsedad ontológica de las religiones. Esta limitación no se debe a que sean términos que trascienden la sociología las palabras verdad o falsedad, en el sentido de que un químico pues también puede determinar como verdadero o falso que la molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, aunque la verdad o la falsedad como tales no sean contenidos inmanentes a la química. Por tanto, la razón por la cual es filosófica esta cuestión no es que la verdad y la falsedad sean ideas ontológicas, porque en el ejercicio el sociólogo podría determinar algo verdadero o falso sin tener por qué definir qué es la verdad, sino porque, al contrario que la molécula de agua, expresada formalmente cuatale, es decir, no desde otro punto de vista de la sustancia acuífera o mediante otro tipo de categorías, la molécula de agua es un contenido conceptual inmanente ya a la propia química. Sin embargo, en el caso de la religión no es como tal una característica inmanente a la sociología de la religión, sino que es una idea filosófica de por sí, porque de nuevo pasa por diferentes disciplinas que se encargan de estudiar los fenómenos religiosos y por tanto determinar cuál es su verdad o falsedad en cuanto a que las religiones no sean meros delirios alucinatorios o efectos del consumo de drogas rituales y por tanto el que puedan tener algún tipo de fulcro de verdad pues no es algo que corresponda a la sociología de la religión, sino que correspondría de nuevo a la filosofía de la religión. El que se determine, por otro lado, algún tipo de contenido veraz a las religiones, un fulcro de verdad, no implica, en cualquier caso, el que ese contenido sea mantenido totalmente puro, inalterado, sino que también puede dar lugar en la historia de las religiones a una desfiguración, a una mistificación de esa verdad originaria que se pueda establecer en las religiones, como también posteriormente veremos. Y luego la tercera y última limitación a la que me referiré es que las ciencias de la religión, y entre ellas la sociología, no se ocupan, de nuevo como tales, aunque sí como filosofía, del origen de la religión. ¿Por qué? Pues porque la cuestión de este origen exige de nuevo el regreso al fundamento, es decir, a qué es lo que unifica todos esos fenómenos religiosos y que lo distingue de otros fenómenos que no son religiosos. Aunque sí puede la sociología explicar por qué perduran esas instituciones religiosas en el tiempo, por qué se expanden, es decir, por qué se difunden unas religiones en perjuicio de otras, o por qué se contraen, es decir, por qué van perdiendo peso en perjuicio de esas otras religiones competidoras, a medida que la estructura política o económica altera las funciones positivas y negativas que esas instituciones religiosas tienen para la sociedad correspondiente. Lo que sucede es que este tipo de enfoque sociológico que explica la difusión de las religiones presupone ya que las religiones existen en una suerte de dialelo en el cual ya se cuenta con el carácter sagrado de esas instituciones religiosas y además se cuenta con que esas instituciones religiosas están ya insertas como partes activas en el todo complejo de la cultura. Desde este punto de vista, la manera capaz de dar cuenta de lo sagrado por medio de lo útil de esas funciones
únicamente se podría solventar mediante el recurso a un mecanismo psicológico de falsa conciencia, la cámara oscura de la conciencia, que fuese capaz de dar un salto ontológico ad hoc de lo útil hacia lo sagrado, que desde el punto de vista filosófico pues, hay que considerar enteramente injustificado, porque hay cosas que son útiles y no son sagradas. Con lo cual, determinar que ciertas instituciones religiosas puedan ser útiles sigue sin dar cuenta de por qué esas instituciones religiosas se sacralizan y aparecen insertas como fenómenos religiosos. Estas limitaciones estructurales en la aplicación al estudio de las religiones no ha impedido, sin embargo, que importantes sociólogos de la religión o antropólogos sociales de la religión, según una distinción que habrá que delimitar también, pues hayan propuesto teorías específicas acerca de alguno de estos 3 puntos en su estudio de las religiones. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estudiar hasta 6 casos diferentes de intentos de dar desde la sociología cuenta del fundamento, de la verdad o del origen de las religiones, y en particular los 6 ejemplos que vamos a analizar son el de Émile Durkheim o Durkheim, como se lo quiere llamar, pero en francés Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa, de Max Weber, Economía y Sociedad, de Peter Berger, El dosel sagrado, de Marshall Salins, Las sociedades tribales, de Marvin Harris, su Introducción a la antropología general, y de Anthony Giddens, su Sociología. Algunos de estos autores, como habrán podido comprobar, se refieren o son considerados habitualmente como sociólogos y otros son considerados como antropólogos sociales. Lo que sucede es que esta distinción, como después veremos también, pues es ciertamente problemática y la confusión de nombres es constante. Y no por razones accidentales, sino por razones del propio método sociológico, no hay una distinción clara entre ambas disciplinas. Entonces, vamos a comenzar por Durkheim. Entonces, yendo en primer lugar a la cuestión del fundamento de las religiones, Durkheim, en su libro que hemos mencionado, ya en el primer capítulo, que se titula precisamente Definición del fenómeno religioso y de la religión, dentro del libro primero, Cuestiones preliminares del tratado, las formas elementales de la vida religiosa, lo que primero que hace es desmarcarse de una serie de definiciones de las religiones que aparecerían como inadecuadas y en lo cual pues, en la Pars Destruens, evidentemente pues, desde el materialismo filosófico podemos converger ampliamente. La primera definición que descarta es que las religiones son lo que se refiere a lo sobrenatural. Esta definición la descarta principalmente porque únicamente una sociedad con un alto desarrollo intelectual puede tener la creencia en lo sobrenatural, en tanto que esa creencia en lo sobrenatural presupone ya un marco natural determinista en un mundo regido por leyes en el cual precisamente algunos fenómenos escapan a ese marco. Es decir, cuando una religión apela a fenómenos sobrenaturales es porque ya presupone que el mundo natural está regido por todo un conjunto de leyes deterministas que, sin embargo, en ciertas religiones, principalmente, por ejemplo, el totemismo, pues no se encuentra. El totemismo da la impresión muchas veces, yo estoy pensando, por ejemplo, en algunas creencias que se pueden encontrar en el Tíbet, por ejemplo, que derivan del Bon, que es una religión chamánica y totemista, o también en tribus del Amazonas, pero también en los aborígenes australianos, que precisamente son los que estudia Durkheim, donde no se encuentra esa noción de determinismo de que una cosa produce la otra necesariamente, porque el propio mundo aparece como poblado de un conjunto de dioses, en el sentido que decía también Heráclito, dice todo está lleno de dioses y los que actúan son precisamente los dioses. Y algunas veces sucede un fenómeno, otras veces no sucede un fenómeno, pero no hay una conexión causal estricta entre uno y el otro donde se pueda establecer una necesidad, porque esta conexión causal ya presupone el desarrollo de ciertas disciplinas que ya son científicas, lo cual pues únicamente sucede en sociedades que ya han alcanzado un desarrollo muy avanzado, ¿no? Y precisamente en sociedades que ya han alcanzado a menudo pues el desarrollo ya secundario y sobre todo terciario, en el sentido de las religiones terciarias, como lo define Bueno. Entonces no se puede definir por esta razón la religión por lo sobrenatural, aunque sea porque muchas sociedades no hacen esa distinción. La segunda definición que Durkheim descarta es la que define las religiones por la divinidad. Esta religión, para Durkheim y también para nosotros, es inadecuada
por la sencilla razón de que existen religiones que son esencialmente ateas, como pudiera ser el budismo o el jainismo. Ayer ya avecinaba que en el caso del budismo, analizado por lo menos desde la óptica de la teoría del materialismo filosófico, es especialmente fructífero el enfoque de la teoría de bueno, porque las comunidades monásticas aparecen como aparecen como una continuidad del cuerpo de las religiones, en el sentido de que son comunidades de monjes, pero donde ya los dioses originarios, los que aparecían en el hinduismo y en la religión védica, ya han desaparecido. Es decir, las comunidades monásticas no adoran a ningún dios, en principio, por lo menos las del budismo Theravada, sino que se dedican a la meditación, pero no hay una oración, o por lo menos a Buda no se lo concibe como una deidad a la cual se reza para que actúe sobre algún tipo de necesidades del grupo, sino de una manera en la cual contribuye, podemos decir, terapéuticamente a alcanzar la propia iluminación, pero no como una fuerza trascendente al mundo que vaya a actuar sobre el propio mundo, ¿no? Entonces, el budismo, en ese sentido, Theravada, puede considerarse una religión atea, lo cual no obsta que el budismo, para precisar mejor, cuando va a desarrollarse en China, o también en el caso del budismo tibetano, se mixtifique con buena parte de las creencias religiosas previas a la introducción del budismo y también especialmente cuando se populariza por razones también sociológicas, termine por adoptar toda una serie de comportamientos que son estrictamente teístas en el sentido de concebir a Buda estrictamente como si fuese un dios al cual se adora, etc. Y a los bodhisattvas como análogos bastante claros de los santos cristianos. E incluso también pasará en el caso del marxismo. Es decir, el marxismo no se puede considerar propiamente en ningún sentido religión, sin embargo también es cierto que a nivel popular en algunos casos ha llegado a adorarse a Mao Zedong prácticamente como si fuese una divinidad. Entonces, pero bueno, digamos que por lo menos sea un budismo que no es propiamente teísta. Y en el caso del jainismo sucede lo mismo de una manera incluso más radicalizada. Por tanto, no se puede definir la religión, como decía, por la divinidad. ¿Cuál es la posición que adopta Durkheim para resolver esta cuestión? Pues lo que hace es delimitar la esencia de lo religioso mediante dos características. La primera característica es que la religión se articula y coordina y subordina en torno a un conjunto de cosas sagradas, es decir, definir la religión por lo sagrado en oposición a lo profano, cito textualmente. Las cosas sagradas son aquellas protegidas y apartadas por las interdicciones. Las profanas son aquellas a las que esas interdicciones se aplican y deben permanecer a distancia de las primeras. Las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen, ya sea unas con otras, ya sea con las cosas profanas. Es decir, que la religión se refiere a lo sagrado en cuanto se contradistingue lo profano. ¿Cómo se distingue a su vez lo sagrado de lo profano? Por las interdicciones, es decir, por las prohibiciones. Esta definición de lo sagrado, por otro lado, tiene un carácter aún excesivamente genérico, porque evidentemente hay ciertas cosas religiosas, o sea, ciertas cosas que están sometidas a prohibiciones que no son propiamente sagradas, en el sentido de que, por ejemplo, está prohibido robar en el caso de la sociedad española actual, y aunque robar en la tradición cristiana puede considerarse pecado, lo cierto es que hoy en día, sin ser uno cristiano o creyente en ningún sentido y por tanto atribuir un valor sagral a la norma de no robar, sin embargo esta sigue estando prohibida, ¿no? Es decir, que hay normas de carácter negativo, en el sentido de prohibir, que no son sagradas. Pero bueno, en cualquier caso, de todas maneras, bueno, Durkheim también da una serie de caracteres añadidos para separar lo sagrado de lo profano, como principalmente el que lo sagrado aparezca con una naturaleza enteramente diferente de lo profano, es decir, una serie de características más para poder separar ambas cosas. Y luego, por otro lado, esta primera delimitación de lo sagrado para definir las religiones, pues también sigue siendo genérica. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que también son sagradas, que sin embargo no son religiosas, como pudieran ser los fetiches o ciertas formas de santidad, en el sentido que trata Bueno en su artículo Los valores de lo sagrado. Por esa razón, Durkheim propone una segunda delimitación, y esta delimitación es la que pretendería precisamente desmarcar la magia como primera conjunto de instituciones que se refieren a lo sagrado de las religiones. ¿Cuál es el criterio que utiliza? Pues recordamos, como es conocido, que Fraser utilizaba la distinción entre la remisión, una fuerza personal, que sea un dios o un demonio, al cual se ora y que actúa con independencia en principio de aquel al que lo invoca, puede obedecer o desobedecer, otras veces está obligado a obedecer, pero en todo caso es una fuerza personal, respecto de una fuerza impersonal, es decir, el mana de Maret,
que entonces lo primero sería la religión y lo segundo sería la magia. Bueno, este es el criterio, en cierto sentido, que recompone para distinguirlas cuando habla de que la magia tiene un carácter principalmente beta operatorio, mientras que la religión tiene un carácter alfa operatorio, es decir, que la magia la realiza de una manera técnica, o se considera la realiza el propio mago, mientras que la religión implica la remisión a una fuerza externa que a su vez es personal, que es el numen. En el caso de Durkheim, el criterio que va a utilizar es el que pone el culto individual a un culto de carácter colectivo. La magia se realiza desde un punto de vista de un cultivo individual, es decir, el individuo en común, o sea, el individuo en cuestión, va a un chamán a que realice cierto encantamiento para que pues, cure una enfermedad que padece su hijo o él mismo, o que le procure buena fortuna en una empresa que va a realizar una canoa o lo que sea, o el propio individuo que va a realizar esa pesca para protegerse a sí mismo realiza ese encantamiento mágico. Pero aunque toda una sociedad tenga en común esas instituciones mágicas, es un culto que lo realiza a título individual. El chamán puede tener un conjunto de clientes, pero esos clientes no se refieren al chamán como una comunidad, sino precisamente como clientes individuales, en el mismo sentido que uno puede ir actualmente al médico, y en ese sentido, bueno, también recoge principalmente la conexión originaria muy importante entre la magia y la medicina, desde un punto de vista terapéutico, y también en conexión con un efecto placebo, y no como comunidad. Es decir, no va como grupo a ese médico, sino que va a un individuo concreto. Pues con la magia es lo mismo. Mientras que las religiones tendrían un carácter eminentemente colectivo. Esto habría que discutir si realmente es así, en cuanto a que también hay religiones que se podrían considerar, quizás desde otro punto de vista, que participan en un culto más bien individual, o por lo menos, en el caso de Marvin Harris, él da a entender que las, entre comillas, ceremonias mágicas que tendrían este culto individual también serían religiones desde otro punto de vista, o religiones más primitivas, pero bueno, en cualquier caso, Durkheim es la acotación que realiza. Desde el materialismo filosófico, habría que criticar, sin embargo, a esta definición del fenómeno religioso. Recordamos, primera limitación, lo sagrado, y segunda limitación, práctica de carácter colectivo, que sigue siendo excesivamente genérica y abstracta, precisamente porque se mantiene en el ámbito de una lógica porfiriana. Es decir, pues género más diferencia específica. Instituciones, y lo que las especifica es que es lo sagrado más la práctica de carácter colectivo, pero no da cuenta de una evolución de los fenómenos religiosos como tal en la esencia, aunque luego Durkheim sí que tenga cierta teoría, por lo menos del origen de las religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y distingue el cuerpo de la esencia del núcleo, etcétera. Y luego el fundamento que Durkheim clasifica, o sea, que Durkheim establece para determinar la unidad y distinción de los fenómenos religiosos, desde el punto de vista de la teoría del animal divino, aparece como una concepción circularista de la religión, y en concreto dentro de la especie de concepciones circularistas que determinan lo humano luminoso de un modo determinado positivo, pero nomotético o abstracto. Es decir, bueno, ella establece una clasificación de 4 cuadrantes de concepciones circularistas de la religión, y en uno de esos cuadrantes es el que aparece Durkheim, es como en cuanto a que determinan lo humano luminoso de un modo positivo, es decir, no metafísico, pero nomotético o abstracto. Y este mismo cuadrante que es Freud, por oposición al modo infinito y por tanto metafísico de Sófocles, cuando se apela a la humanidad como un todo abstracto, como fuente de las vivencias luminosas, y también al modo positivo o ideográfico de Evhémero, cuando se apela a individuos geniales o a logos, a individuos geniales o con algún tipo de característica carismática, como principalmente por el carácter que tiene la propia sociología de estudio principalmente un enfoque nomotético, no ideográfico, es decir, de funciones que se refieren a instituciones de carácter genérico. Y además, bueno, también le retira su condición de verdadera filosofía de la religión, precisamente por lo que tiene de alcance categorial, es decir, de circunscribirse a las funciones cohesionadoras de la religión, en tanto que esas funciones, precisamente en lo que estarían relacionadas con el carácter colectivo de ese culto, pues vendrían a definir la propia instituciones religiosas. Entonces, por ese carácter categorial, bueno, no lo considera una verdadera filosofía de la religión, aunque sí que pudiera ser considerado una filosofía en cuanto a que ya la propia ambición de establecer ese fundamento es por sí misma filosófica. Y entonces, desde ese punto de vista, pues decir que es una falsa filosofía de la religión equivale a decir que es una pseudofilosofía. Es decir, que pretendiendo determinar algo que es competencia de la filosofía, sin embargo, no utiliza el método ni el enfoque
que caracteriza esencialmente la filosofía en su versión académica o estricta. A esta caracterización de la teoría de Durkheim como circularista, podría decirse que si precisamente el contenido principal y más positivo de la teoría de Durkheim es que el origen y el fundamento de las religiones está relacionado con los tótems, habría que clasificarla no como circularista, sino como angular. Ya el propio Bueno reconoce la conexión entre el totemismo y las concepciones angulares de las religiones, aunque la matiza, sencillamente por la razón de que los totemistas, las concepciones totemistas como la de Gibbons, MacLennan o Robertson Smith, generalmente van acompañadas de una tendencia a considerar la conexión con los animales como prueba de la condición ilusoria o falsa propia del pensamiento salvaje de esas mismas religiones. Pero esta confusión, en el caso de Durkheim, pues se disuelve facilísimamente. ¿Por qué? Pues porque no son los animales concebidos totémicamente y envueltos por la sociedad los que definen la esencia religiosa, en el caso de la teoría de Durkheim, sino que al revés es la sociedad cuya cohesión se simboliza en los tótems animales, es decir, el clan en la relación de cohesión que se establece de unos miembros del clan con otros miembros del clan a través del postulado de una ascendencia respecto de un tótem, y ese tótem resulta ser un animal, como los propios animales alcanzan la condición de fenómenos religiosos, de forma tal que la adoración a esos tótems, a esos animales totémicos, de hecho no es una adoración de animales propiamente dichos, sino que ética habría que considerarlos como representación de la sociedad, es decir, del propio clan, y por tanto el culto religioso aparecería como una adoración de la propia sociedad. Literalmente, Durkheim dice, Dios es sinónimo de sociedad, por tanto, pues un horizonte claramente circular, no angular. Y de hecho, el propio Durkheim reconoce explícitamente que el totemismo no supone una adoración de los animales mayor de lo que tiene de adoración de los hombres. Textualmente, hay que evitar ver entonces en el totemismo una especie de zoolatría, adoración de los animales. Con respecto a los animales o las plantas cuyo nombre lleva, en absoluto tiene el hombre la actitud del fiel con respecto a su Dios, porque él mismo pertenece al mundo sagrado. Sus relaciones, es decir, el propio hombre sagrado. Sus relaciones son más bien las de dos seres prácticamente de igual valor y en el mismo nivel. Cuando mucho o como mucho puede decirse que, por lo menos en ciertos casos, el animal parece ocupar un sitio ligeramente más elevado en la jerarquía de las cosas sagradas. Es decir, que el hombre es tan o más sagrado que los propios númenes, o sea, los propios animales totémicos. Y así. Entonces, sobre esta cuestión del totemismo como fundamento, o sea, el totemismo en cuanto a que el totemismo, los tótems aparecen como representación de la sociedad implicada en el culto colectivo a la propia sociedad como esencia del fenómeno religioso, habría que cotejar esta teoría de Durkheim con otra más reciente, que es la teoría del totemismo de Lévi-Strauss, que en su obra El totemismo en la actualidad recoge las críticas de otro antropólogo distinto, que es Goldenweiser, en relación al problema de la unidad de los fenómenos que envuelve o se consideran envueltos generalmente por el nombre totemismo. Desde el punto de vista de la crítica de Goldenweiser, la relación entre totemismo, sociedad de clanes e ignorancia de los mecanismos de reproducción con creencia en una afiliación al tótem, es decir, la relación entre el totemismo, que el clan tiene ciertos tótems que lo simbolizan, el águila, el cuervo, lo que sea, incluso a veces también el individuo, la sociedad de clanes, es decir, el que esa propia sociedad se estructure en clanes, y la ignorancia de los mecanismos de reproducción, es decir, el que no se conozca cómo tiene lugar el nacimiento de un niño, si es que es un espíritu que se mete en la mujer, y que se establezca una afiliación tanto del niño como del propio clan hacia un animal que esté en el origen de ese clan, la relación entre esos tres fenómenos, desde el punto de vista de esta crítica, aparece como accidental, es decir, que no siempre se dan unidos y no está clara qué tipo de unidad puede establecerse entre estos tres. Esta crítica, por otro lado, a mí me parece que es problemática porque el propio Durkheim, bueno, para empezar, es decir que es una relación accidental no resuelve el problema de por qué en muchos casos estos tres fenómenos se dan unidos. Porque decir que es accidental, bueno ya, pero ¿y por qué generalmente el totemismo aparece en sociedades de clanes, por ejemplo? ¿Y por qué eso está relacionado comúnmente a un desconocimiento de los mecanismos de reproducción? Es decir, que no resuelve el problema realmente. Y luego, de otro lado, el propio Durkheim tampoco considera en su libro que siempre se tengan que dar los tres fenómenos unidos y coincidentes en una misma sociedad.
Lo que pasa es que lo que haces, en lugar de considerarlo como un mero accidente, es explicar en qué casos y bajo qué circunstancias ecológicas y económicas no se dan unidos. Es decir, por qué en ciertas situaciones de degeneración, por ejemplo, en África, pues ya no se cree en el caso de que desciendan del tótem, o por qué ha dejado de haber un sistema de clanes y, sin embargo, se considera el totemismo. Al contrario, lo que se trata es de establecer algún tipo de característica evolutiva por el cual, habiendo cierta conexión inherente o interna entre esos tres fenómenos, en algunos casos da lugar a derivaciones en los cuales uno de esos tres se pierde, ¿no? Es decir, que en ese caso Durkheim tiene, desde mi punto de vista, un enfoque mucho más adecuado. Pero esta cuestión ya no me parece que ya no sea propiamente filosófica, sino que tiene que ser discutida en el ámbito de la propia antropología social, con lo cual yo me voy a desentender de ella. Y luego la segunda crítica, al margen de la cuestión de Lévi-Strauss, que se podría hacer a esta teoría del fundamento de las religiones de Durkheim, es que cuando Durkheim escribe su libro, todavía la arqueología prehistórica no se había desarrollado lo suficiente. Y por tanto, Durkheim en su libro, cuando habla del origen de la religión en el totemismo y entiende por origen la religión que está presente en las sociedades cuyo sistema de organización social es el más simple y menos desarrollado conocido, y ve este sistema precisamente en los aborígenes australianos, pues no puede, evidentemente, incorporar a esa noción de las sociedades más simples conocidas sociedades ya extintas que hoy en día sí que podemos conocer a través de la arqueología, pero que Durkheim en su tiempo pues sencillamente tuvo que ignorar. Y son precisamente, además, y esto es lo que nos interesa desde el punto de vista del animal divino, esas sociedades ya extintas las que hicieron las pinturas rupestres. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, en el animal divino puede incorporar todo un conjunto de fenómenos a su teoría de las religiones que Durkheim no podía más que ignorar por su propio tiempo, por los saberes positivos que había en su tiempo. Segundo punto de limitación que hemos determinado, la verdad o falsedad de las religiones. En cuanto a esta cuestión, Durkheim dice textualmente: todas las religiones son verdaderas. Esta cuestión podría interpretarse en dos maneras distintas y además en el libro de Durkheim están confundidas ambas perspectivas. La primera perspectiva es categorial, es decir, propiamente sociológica. Y en este sentido, Durkheim dice que todas las religiones son verdaderas desde un punto de vista pragmático, que podría considerarse cuasi axiomático en la sociología, en el sentido de que todas las religiones tienen que tener algún tipo de función positiva que es capaz de explicar su recurrencia. Porque si no tuviese algún tipo de función, alguna religión no tuviese algún tipo de función positiva, sencillamente habría desaparecido. Entonces, todas las religiones son verdaderas en ese sentido, ¿no? Lo que sucede es que, claro, esto se refiere antes al cuerpo de la esencia religiosa de nuestra teoría que al núcleo de las propias religiones, porque el que tengan funciones positivas, como decía, no es algo que explique por sí mismo el porqué, cuál es la esencia de esas religiones, más que cuando se da un salto ad hoc de carácter ontológico entre lo útil hacia lo sagrado, cosa que tampoco se cumple en el caso de Durkheim porque no es esa la teoría de Durkheim. Y la segunda interpretación de esta aserción de que todas las religiones son verdaderas tiene un carácter trascendental, y entonces en este sentido Durkheim dice que son verdaderas en cuanto a que todas las religiones tienen como Dios, aparecería como una expresión simbólica de la sociedad, como una entidad positiva. Es decir, son verdaderas en tanto que Dios es una representación simbólica de la propia sociedad que evidentemente es verdadera, es decir, del clan. Y como en todas las religiones la sociedad es una, es decir, todas las sociedades hay una sociedad que existe, pues en ese sentido la verdad de las religiones se distribuye de manera idéntica en todas las religiones por igual. Es decir, en todas las religiones, sean monoteístas, politeístas o totemistas o del tipo que sean, está exactamente el mismo tramo positivo de que el Dios en cuestión sea un único Dios, sean diversos dioses o sea del tipo que sean, se refieren o representan simbólicamente a la propia sociedad. Entonces, en ese sentido, todas las religiones son igualmente verdaderas en cuanto a representaciones de esa sociedad. Este enfoque, pues evidentemente es diferente del materialismo filosófico en cuanto a que en el materialismo filosófico la verdad de las religiones es diferente en las sociedades primarias, secundarias y terciarias, puesto que el propio curso evolutivo de la esencia religiosa determina cómo el núcleo originario se va desfigurando, se va perdiendo, aunque después las religiones terciarias vengan a través de su crítica a las secundarias a restituir algún tipo de unidad positiva, aunque sea de verdad positiva, aunque sea de carácter crítico. Todo esto lo veremos más adelante.
Vale, entonces ya hemos visto el origen, la verdad y el fundamento de las religiones en Durkheim y hemos ofrecido una crítica más o menos somera y vamos a continuar ahora con el caso de Max Weber. Bien, Max Weber trata la cuestión de las religiones en el capítulo 5 que se titula Tipos de comunidad religiosa, entre paréntesis, Sociología de la religión, de la segunda parte titulada La economía y los órdenes y poderes sociales, de su obra magna Economía y sociedad, que es un tochazo bien amplio. Y Weber, al contrario que Durkheim, tiene una perspectiva mucho más positiva, se entiende completamente las cuestiones filosóficas y comienza, de hecho, anunciando que renuncia a la pretensión de ofrecer una teoría de la esencia de la religión, al menos al inicio de su estudio. Y que lo que va a hacer es, literalmente dice, investigar las condiciones y efectos del tipo de acción comunitaria que las religiones involucran. Textualmente, es imposible ofrecer una definición de lo que es la religión al comienzo de una investigación como la que emprendemos. En todo caso, puede darse al final. Las definiciones no son lo que está al principio de la investigación, sino que está al final. Esto es algo que también dice Durkheim, por otro lado. El sentido de que la unidad y identidad de los fenómenos religiosos solamente puede determinarse cuando ya se ha estudiado los propios fenómenos religiosos. En general, no tratamos de la esencia de la religión, sino de las condiciones y efectos de un determinado tipo de acción comunitaria, cuya comprensión se puede lograr solo partiendo de las vivencias, representaciones y fines subjetivos del individuo, esto es, a partir del sentido, pues su curso externo es demasiado polimorfo. Esto del sentido no lo voy a comentar aquí, pero es parte de la concepción que tiene Weber de la sociología como sociología comprensiva, en el sentido de que desde esa sociología lo que debería hacer un sociólogo no es explicar funciones objetivas de las instituciones, sino el modo como los fines de los agentes subjetivos, es decir, el sentido de las acciones de esos agentes. Las acciones con sentido viene a contraponerse a acciones sin sentido, en el sentido de acciones puramente reflejas. Acciones con sentido serían las operatorias o las operantes de Skinner, en el caso de las operaciones con anamnesis y prolepsis de Bueno. Como decía, la sociología lo que tendría que hacer es investigar cómo las intenciones de los agentes influyen sobre los fenómenos religiosos, sobre los fenómenos sociales. A eso se refiere con acciones con sentido, aunque desde otro punto de vista ético, de hecho, Durkheim es tan funcionalista. No, perdón, de hecho Weber es tan funcionalista como Durkheim o como Merton. Pero bueno, todo esto lo veremos más adelante. Y lo que sí que nos interesa es que si Weber dice que la definición está al final de la investigación, de hecho, en ese capítulo, tampoco al final del capítulo aparece esa definición, algo que ve también Peter Berger en El dosel sagrado. Por tanto, Weber no incluye en su tratado de sociología de la religión ni una definición del fundamento de las religiones, ni un tratamiento de la verdad o falsedad ontológica de las religiones, ni tampoco la cuestión del origen de la religión, aunque por otro lado sí que adopta algunos elementos que podrían relacionarse con la concepción animatista de Maret y con la concepción naturalista de las religiones. Porque al final el tratamiento que hace Weber también es histórico, con lo cual inevitablemente en el ejercicio por lo menos presupone algún tipo de teoría del origen. Pero bueno, en cualquier caso no es eso lo que le interesa como tal, sino establecer ese análisis de sociología comprensiva, aunque de hecho, pues como digo, sea funcional. Continuamos por el caso de Peter Berger, en el dosel sagrado. Para Peter Berger, la sociología no trataría de tomar partido en cuanto a la verdad o falsedad ontológica de las religiones, al igual que tampoco la sociología del conocimiento, que es la perspectiva que el propio Berger adopta para analizar los fenómenos religiosos, es decir, en lo que tienen de influencia sobre el conocimiento de las sociedades correspondientes. En ese sentido, Peter Berger distingue entre un ateísmo ontológico y un ateísmo metodológico. El sociólogo, desde el punto de vista de Berger, sería ateo metodológico, es decir, concebiría los fenómenos religiosos como si no estuviesen dados por ningún tipo de Dios que los revela a los hombres, sino como construcciones históricas realizadas por los propios hombres, aunque no se comprometería con si ese Dios existe de hecho o no existe. Y de hecho, en uno de los apéndices que incluye el libro, da unas líneas generales de cómo la teología podría, aunque él no es teólogo, conciliar su perspectiva de la existencia de Dios con la perspectiva y los resultados de su propio libro en cuanto a los fenómenos religiosos como construcciones históricas hechas por el hombre.
Entonces, dice textualmente, este trabajo se propone ser un ejercicio de teoría sociológica. Más concretamente, busca aplicar al fenómeno de la religión una perspectiva teórica general derivada de la teoría del conocimiento. A pesar de que en ciertos momentos el tema se desarrolla a niveles bastante abstractos, nunca se perderá de vista, por lo menos deliberadamente, el marco de referencia de la disciplina empírica de la sociología. En consecuencia, hay que dejar completamente todas las cuestiones referentes a la verdad o ilusión última de las proposiciones religiosas acerca del mundo. No hay teología explícita ni implícita en esta argumentación. Ahora bien, desde el punto de vista material filosófico, habría que matizar que si bien la pretensión de poner entre paréntesis la verdad o falsedad ontológica de las religiones pues es acertada, sin embargo, el enfoque que adopta Peter Berger como fenomenología de la religión y que también está presente en su libro en colaboración con Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, pues en tanto que adopta un relativismo generalizado, no solo de la verdad ontológica de las religiones, sino también de los dogmas y contenidos concretos específicos de las religiones, pues digo, este enfoque relativista puede ser también inadecuado desde un punto de vista estrictamente, inmanentemente sociológico. ¿Por qué? Pues porque cuando un miembro de una tribu dice que si infringe cierto tabú, el dios en cuestión lo castigará causándole la muerte o provocando una epidemia, una peste o lo que sea, o produciendo malas cosechas sobre la tribu, el sociólogo no puede simplemente explicar la función de ese tabú teniendo en cuenta e incorporando la explicación mitológica que realiza el propio agente como si fuese equivalente a otra explicación, por ejemplo, de carácter ecológico. ¿Por qué? Pues porque el sociólogo tiene que tener en cuenta ya en su explicación de carácter ecológico, del tipo que sea, porque pese a que no se siguen las consecuencias que el propio miembro de esa tribu atribuye a la infracción de ese tabú, porque pese a que eso no sucede, sin embargo, el tabú sigue existiendo. Es decir, no le interesa solo explicar por qué el tabú existe en abstracto, sino por qué lo hace incluso a pesar de que no se siguen esas consecuencias. En ese sentido, el comprometerse con la verdad o falsedad del tabú, no de la religión, sino del tabú en concreto, al sociólogo le tiene que interesar. Y entonces, desde este punto de vista, el mantenerse en una perspectiva puramente émic o descripcionista, cuando se la examina desde el punto de vista de las cuatro concepciones de la ciencia de Buenon en la teoría de cierre categorial, pues es erróneo también. Entonces el sociólogo se desentiende, no es tanto que se mantenga neutral, sino que mantiene una posición indeterminada respecto a la verdad o falsedad de las religiones como tales, es decir, si tiene un fundamento último positivo, etcétera, pero no puede desentenderse de si realmente el que infrinja ese tabú va a provocar que un dios se enfurezca y produzca esas epidemias y demás, porque eso también tiene que tenerlo en cuenta en sus explicaciones inmanentemente sociológicas. Eso en cuanto a la verdad. En cuanto a la definición, Peter Berger sí que define la religión, es decir, se mantiene indeterminado en la cuestión de la verdad, por ese relativismo, pero no en cuanto a la cuestión de la esencia de la religión. En su teoría, la definición que da de religión es que es una cosmización de tipo sacralizante, frente a las cosmizaciones o construcciones del orden mundano de la ciencia moderna. Es decir, hay diferentes concepciones del mundo. Esas concepciones del mundo establecen un cosmos, es decir, un orden, un nomos, una legalidad, una definición de lo que es la realidad. Dentro de esas definiciones de la realidad hay algunas definiciones que son sacralizantes, es decir, donde las propias definiciones aparecen como definiciones sagradas y, por tanto, como dadas trascendentalmente reveladas por un dios, por ejemplo, y otras definiciones que no presuponen esa trascendencia. En el caso de las ciencias, la ciencia moderna o el materialismo serían cosmizaciones, es decir, construcciones del mundo de carácter, en el sentido del ego trascendental, por otro lado, de carácter no sacral. Sin embargo, las religiones son cosmizaciones de carácter sacral. Bien, y entonces esa sacralización de la cosmización realizada por las religiones actuaría desde el punto de vista sociológico como un mecanismo de cerrojo teológico, por el cual las creencias de cierta sociedad son reforzadas y naturalizadas como la realidad. Y entonces esta sacralización aparece como principalmente dada por una función de estabilización del cosmos, es decir, del nomos que tiene esa sociedad, frente a las tendencias anómicas, es decir, las rupturas de ese nomos dadas por definiciones alternativas y competidoras de la realidad, y también
para permitir el que los individuos aseguren el sentido de su vida, es decir, su identidad. Yo creo que a esta concepción se pueden hacer dos tipos de críticas, o dos críticas diferentes. La primera crítica es que la definición cosmización de tipo sacralizante, además de que de nuevo se mantiene un terreno excesivamente abstracto o porfiriano, pues sigue sin dar cuenta de solo lo definido, en cuanto a que hay definiciones, o sea, en cuanto a que hay, de nuevo, cosas sagradas que suponen una definición de la realidad, desde la magia, que no son religiosas. Y luego, de otro punto de vista, pues la cuestión del mecanismo de cerrojo teológico, etcétera, que establecen las religiones, no deja de ser una característica puramente sociológica, de carácter circular, que sigue siendo abstracta y genérica a las instituciones religiosas respecto a las instituciones que no son religiosas. Y luego, además, como Bueno ve en el escolio del animal divino, donde trata la cuestión del dogmatismo en las religiones, el dogmatismo en ese sentido de cerrojo teológico ni siquiera es específico de todas las religiones, es decir, no es común a todas las religiones, sino que es específico en particular de las religiones secundarias y no tanto de las primarias ni de las terciarias. Y además, como también ve Marvin Harris, no todas las religiones se muestran interesadas, los dioses correspondientes, en cuestiones de orden moral. Es decir, no todas las religiones se muestran interesadas en cómo actúan cada uno de los agentes desde el punto de vista de que el dios va a castigar las acciones inmorales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cerrojo teológico yo creo que únicamente es válido como análisis de las religiones para ciertas religiones muy específicas, secundarias, pero no para otros tipos de religiones. Y aún así sigue siendo una característica puramente sociológica, genérica, y por tanto incapaz de determinar el núcleo o el fundamento interno de las religiones como un todo, ¿no? La siguiente y la cuarta teoría que vamos a tratar es la de Marshall Salins, que vamos a ventilar más rápidamente. Pone como fundamento de la religión a la sociedad, sigue por tanto la teoría de Durkheim, y adopta la teoría del reflejo de la base sobre la superestructura, como explicación de la inversión que la estructura social sufriría cuando es proyectada sobrenaturalmente en el cielo, es decir, sobre un orden divino. Es decir, adopta el fundamento de las religiones que toma Durkheim y lo completa mediante la teoría de la superestructura como reflejo, en cuanto a que el orden social que se mantiene vigente se proyecta de una manera idéntica sobre un orden en lo alto, es decir, en el cielo. Todo lo que sucede en la Tierra tiene un paralelo sobre la estructura de un orden divino, el orden natural sobre un orden divino, que al mismo tiempo vendría a legitimar el propio orden en la Tierra. Y desde ese punto de vista, pues es una teoría, de nuevo, principalmente categorial, positiva y sociológica. Esto, pues nos vamos a saltar la crítica en lo tocante a la parte de la sociedad y en lo tocante a la cuestión de la base y la superestructura como reflejo. Pues aquí me voy a remitir a las apreciaciones que hice en mi artículo y conferencia Natalidad y aborto desde la oposición base y superestructura, donde ofrezco una redefinición del par base y superestructura basándome en Bueno y también utilizando como ejemplo precisamente un ejemplo tomado de la religión hindú, principalmente el mito de la creación que aparece en el Rig Veda, uno de los 4 principales libros sagrados de la religión Veda y que después pasaban a védica y que posteriormente pasaban al hinduismo, como en la religión védica otra vez se dice también que es hinduismo, un hinduismo primitivo, como se lo quiera llamar. Y ahí lo que decía es que algunas superestructuras sí que tienen una estructura isomorfa a la estructura social a la cual se refieren y en cuyo medio cristalizan, es decir, que lo mismo que hacen los hombres lo hacen los dioses en la mitología correspondiente y tienen la misma estructura la organización social de los dioses que tiene la organización social de los hombres y efectivamente hay una inversión en cuanto a que la propia orden social de los hombres se estructura como legitimación en un orden divino, pero por un lado no todas las superestructuras religiosas presentan esta característica isomorfa y luego de otro lado ese carácter isomorfo no autoriza a considerarlas un reflejo en el sentido de algo que sea pasivo, es decir, de algo, un orden divino que simplemente se proyecta y como un reflejo no tiene ningún tipo de efecto sobre la estructura social que avanzaría conforme una legalidad propia, completamente independiente de esa superestructura religiosa, que es lo que vendría a afirmar las concepciones marxistas más vulgares de la teoría de la base y de la superestructura, ¿no? Como si fuesen la superestructura algo externo y metamérico respecto de la base. En palabras de Bueno,
Dice, si los contenidos religiosos son así no meramente reflejos de los intereses básicos, epifenómenos suyos, sino medios para que estos intereses puedan abrirse camino, y ello porque los intereses económicos no se dan históricamente en abstracto, sino en el contexto de una estructura cultural que incluye, entre otras cosas, a los propios contenidos religiosos. Es decir, que si queremos hablar de algunas instituciones religiosas como superestructuras, podemos hacerlo, pero siempre y cuando no entendamos esas superestructuras en el sentido de un reflejo pasivo. Pasando a Marvin Harris en su introducción a la antropología medieval. Marvin Harris establece un esquema tripartito, no bimembre con base y superestructura o infraestructura y superestructura, sino tripartito en infraestructura, estructura y superestructura, y las instituciones religiosas las relega al horizonte de las superestructuras. En el inicio del capítulo 21, titulado La religión, del libro en cuestión, del manual, remarca además al mismo tiempo el papel activo que las religiones tienen en las transformaciones sociales. Textualmente, este capítulo inicia el estudio del ámbito de la superestructura. En él se examinan aspectos generales de las ideas culturalmente pautadas que convencionalmente se denominan religión, mito y magia. Veremos que, aunque las condiciones infraestructurales y estructurales proporcionan un medio para comprender el origen de las creencias y rituales particulares, la religión frecuentemente juega un papel crucial como organizador de los impulsos que conducen a grandes transformaciones de la vida social. Es decir, que concibe como superestructura, pero no en el sentido de algo externo y pasivo, sino en el sentido activo. Y tras ello hace un repaso de las principales teorías de la religión en la antropología histórica, el animismo de Taylor, o como se lo quiere llamar, el animatismo de Maret, las características de la experiencia religiosa en Lowy, el simbolismo social en Durkheim, y la distinción entre magia y religión en Fraser, acompañado de breves anotaciones críticas en vistas de un estado más actualizado de la cuestión. Sin embargo, Marvin Harris no ofrece ninguna teoría propia que resuelva definitivamente los problemas que unifica todos esos fenómenos religiosos. Esta ausencia aparece además constatada por Gustavo Bueno en El animal divino, en el cual se refiere a este libro precisamente de Marvin Harris en los siguientes términos. Los capítulos que Marvin Harris consagra en su, capítulo en concreto, en su antropología general a la religión son un buen ejemplo de lo que puede decirnos acerca de la religión una metodología, la sociológica, que quiere ser puramente empírica en este punto. Tiene que suponer, dados ya los fenómenos religiosos según un dialero, como procesos psicológico-alucinatorios, por tanto, dimitiendo de toda pretensión de entendimiento antropológico de la religión, y se ve obligada a ceñirse a la presentación de una miscelánea de viñetas religiosas que pueden estar elegidas con gran inteligencia literaria y periodística, cuyo orden cronológico podría sugerir la forma de un desarrollo. Es decir, que en Marvin Harris no hay propiamente una teoría de las religiones filosófica. Y en sexto y último lugar pasamos a Anthony Giddens, que en su sociología trata la cuestión de la religión en el capítulo 14, titulado Religión, de la cuarta parte de ese libro, que se titula Instituciones sociales. Entonces ahí, en primer lugar, enuncia qué no es la religión, siguiendo la misma metodología que Durkheim, rechaza principalmente las siguientes definiciones. En primer lugar, que no es el monoteísmo, porque hay religiones que son politeístas, incluso religiones que son ateas, que también rechaza la definición de la religión como que es una explicación del origen del mundo, porque hay explicaciones del origen del mundo que no son religiosas, como por ejemplo la teoría del Big Bang, o también rechaza la teoría de que es algo supernatural, porque hay creencias en un universo más allá del ámbito de los sentidos, como en el confucianismo, que no son religiosas. ¿Y cuál es la concepción que él ofrece? Pues principalmente una enumeración de 3 características que compartirían todas las religiones. 1, que implican un conjunto de símbolos que invocan sentimientos de reverencia o respeto, 2, y 3, que están vinculadas a rituales o ceremoniales, como los servicios eclesiásticos practicados por una comunidad de creyentes, es decir, símbolo, reverencia o respeto y comunidad de creyentes. Esto es prácticamente lo mismo que comentaba ayer Marcelino sobre esta teoría sociológica de las religiones, ¿no? No sé si sea la de Giddens, está en la misma onda, desde luego. ¿Qué sucede? Pues que estas 3 características, tanto si se las toma aisladamente como si las toma conjuntamente, de nuevo son genéricas a las religiones. Si se las toma aisladamente, pues porque evidentemente hay muchos símbolos, o sea, muchos grupos sociales con símbolos en común que no son comunidades religiosas,
También hay muchas personas que inspiran sentimientos de reverencia que, sin embargo, no aparecen como profetas o como dioses ni nada parecido. Y al mismo tiempo, pues también hay comunidades de creyentes en el sentido de la creencia natural, no una creencia sobrenatural, que tampoco son comunidades religiosas. Y cuando se las toma conjuntamente, ni siquiera tomadas conjuntamente, consiguen determinar el núcleo de la religión. ¿Por qué? Pues porque cuando concebimos un partido político, pues un partido político tiene símbolos en común, pues sea, yo que sé, el símbolo del feminismo, el puño abajo, lo que sea. Tienen reverencia al líder del partido, pues sea la Irene Montero, a Yolanda Díaz o Santiago Abascal o el que sea, y tienen una creencia natural en esa ideología en concreto, con lo cual se cumplen los 3 rasgos y, sin embargo, pues no pueden ser considerados religiones, excepto cuando precisamente alteramos la denotación original ad hoc de la palabra religión precisamente para incluirlas, que es lo que hace Giddens cuando concibe el marxismo como una religión civil, llama atea, y que está en consonancia pues, con esta reducción de las religiones a sus componentes circulares o puramente sociológicos. Textualmente dice: podría sostenerse que la mayoría de los países industrializados han fomentado efectivamente las religiones civiles. En Gran Bretaña, símbolos tales como la bandera, canciones como Land of Hope and Glory y rituales como las coronaciones actúan para reafirmar el modo de vida británico. Estos símbolos están vinculados a instituciones religiosas tradicionales como la Iglesia de Inglaterra. La Unión Soviética, por el contrario, es abiertamente hostil a la religión tradicional sobre la base de las ideas de Marx. Sin embargo, Marx, Engels y Lenin se han convertido en poderosos símbolos dentro de una religión civil apoyada por el Estado. Las celebraciones del 1 de mayo, que actualmente se llevan a cabo en la Plaza Roja de Moscú, y otros rituales refuerzan un compromiso con los ideales de la Revolución Rusa. Bien, a esto habría que decir que hay efectivamente una fuerte analogía funcional entre muchas de esas ideologías políticas y las creencias y ceremonias estrictamente religiosas, pero claro, lo que es más dudoso es que pueda concebirse ambos grupos de fenómenos como si fuesen especies de un género global englobante que las tuviese como si fueran simultáneas, de un lado las religiones civiles y de otro lado las religiones tradicionales, porque sencillamente las primeras no son propiamente religiones, es decir, que lo que hay es más bien una analogía de atribución. El primer analogado, la religión en sentido estricto, son las llamadas religiones tradicionales o las religiones estrictas, y únicamente cuando reducimos las religiones a sus componentes sociológicos, por esa analogía de proporcionalidad, se dice que un partido político, por ejemplo, tiene un carácter religioso, pero no es propiamente religión, vamos. Y entonces, pues, el concebir el marxismo como una religión, pues, propiamente es un abuso de los términos, aunque existan esas fuertes analogías funcionales y también, incluso en algunos casos, como comentaba, la adoración de Mao Zedong en China haya llegado a ser incluso propiamente una religión donde el propio Mao pasa a ser un numen divino, al cual se hacen oraciones después de muerto, se adora su efigie en un templo. Por lo menos esto habría que revisar los textos si realmente es propaganda anti-China o es así, pero desde luego si es así es una religión. Pero claro, no refiere al marxismo en sentido amplio, sino una derivación específica. Bien, ¿cuál es la teoría del materialismo filosófico respecto de estas 3 cuestiones? Pues como ya hemos tratado en las conferencias previas de este curso, esta concepción del materialismo filosófico me la voy prácticamente a saltar y voy a limitarme a hacer unas apreciaciones o unas caracterizaciones muy someras. Principalmente que el materialismo filosófico rechaza los intentos de acotar el fundamento de las religiones desde el punto de vista de una definición porfiriana o intemporal para adoptar un formato de definición plotiniana o evolutiva. El núcleo fundamental que la teoría del materialismo filosófico atribuye a las religiones y que además es la tesis principal, en palabras de Bueno, en el animal divino de su teoría, es que ese núcleo reside en los animales no humanos, en tanto que esos animales no humanos asumen la forma de númenes. Además, es importante remarcar que cuando Bueno dice que esta es la tesis principal de su libro, no excluye que esa función luminosa de los animales no humanos tenga importantes componentes pragmáticos que puedan ser analizados sociológicamente. Cito textualmente: más allá de su horizonte académico, este libro pretende impulsar en los lectores el pensamiento de que no hay que ir a buscar el núcleo de la religiosidad entre las superestructuras culturales o entre los llamados fenómenos alucinatorios, sin perjuicio de su funcionalismo sociológico o etológico, ni tampoco entre los lugares que se encuentran en la vecindad de Dios de las religiones superiores. El lugar en donde emana el núcleo de la religiosidad
es el lugar en el que habitan aquellos seres vivientes no humanos, pero sí inteligentes, que son capaces de envolver efectivamente a los hombres, bien sea enfrentándose a ellos como terribles enemigos luminosos, bien sea ayudándolos a título de númenes bienhechores. El núcleo de la religión se encuentra en el mundo de los númenes, en tanto que estos envuelven efectivamente a los hombres, porque solo de este modo la experiencia religiosa nuclear podrá ser no solamente una verdadera experiencia religiosa, sino también una experiencia religiosa verdadera. Esta concepción es una ampliación sistemática de la observación empírica sobre la religión egipcia efectuada por Celso y que recoge Orígenes, que dice literalmente: pasa aquí como en los templos egipcios, cada uno se acerca a ellos, contempla espléndidos recintos sagrados y bosques, grandes y bellos pórticos, santuarios maravillosos, soberbios peristilos y hasta ceremonias que infunden religioso temor y misterio, pero una vez que está uno dentro y que ha llegado a lo más íntimo, al sacrosanto, se encuentra con que es un gato, un mono o un cocodrilo, un macho cabrío o un perro, lo que es allí adorado. Es decir, que Celso, cuando va a los templos egipcios, se sorprende porque pues, observa la magnificencia de esos templos, todos los esfuerzos sociales que se han dedicado a su construcción para la adoración de algún tipo de Dios, y cuando llega al Sacra Sanctorum, a lo más sagrado del templo, al final del todo se encuentra que es un gato. Y esto pues le sorprende y le extraña. Bueno, lo que hace, en su teoría, es dar un fundamento sistemático a esta apreciación puramente empírica de Celso. Y el argumento señala también, bueno, como el argumento ontoteológico, que en el terreno de la metafísica, referido a un Dios infinito, pues aparecería como un mero paralogismo, es decir, como un argumento muy débil, como Tomás insistió el otro día y explicó muy bien, pues desde el punto de vista de su redefinición como referido a la existencia de númenes finitos, es un argumento que puede considerarse válido en cuanto a que, dada la experiencia religiosa, es necesario que, puesto que esta experiencia religiosa exista también algún contenido de esa experiencia, un referente positivo que le pueda servir de contenido originario. Esto no significa que las experiencias religiosas sean siempre verdaderas, pero sí que genealógicamente tienen que remitirse a algún fundamento que no emane de la conciencia, apagógicamente del sujeto, en el sentido de que si la negación de esa tesis de que hay un fundamento positivo implica decir que emana del propio sujeto. Esto no excluye. Y aquí vamos a hacer varias matizaciones. En primer lugar, que hay una conexión muy importante analizada por diversos sociólogos, principalmente por Fraser, y luego también Marvin Harris también recoge esta cuestión en antropología general, que hay una conexión muy importante entre la religión o la religiosidad y las experiencias alucinatorias de tipo trance. Es decir, efectivamente los chamanes continuamente toman psicotrópicos, setas alucinógenas, alcohol, tabaco, todo tipo de sustancias que les permitan tener percepciones alteradas de la realidad, alucinaciones, etcétera, y que entren en conexión con lo sobrenatural desde el punto de vista émic. Eso sucede y efectivamente está muy relacionado con las religiones, pero lo que dice Bueno es que hay que relegar a un segundo plano ontológico estas alucinaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando el chamán tiene una alucinación, porque ha tomado esas sustancias alucinógenas para tenerla, lo que ve en esa alucinación es precisamente númenes positivos, en el sentido de algún tipo de entidad personal que tiene conexión con los animales. En ese sentido, el referente positivo sigue estando, porque precisamente no pueden emanar de su propia conciencia. Cuando uno tiene una alucinación, lo que hace es distorsionar cosas que ha percibido previamente, pero no emanan de su conciencia cosas que no tengan ninguna conexión, absolutamente ninguna conexión con la realidad, sino que lo que hay es una distorsión. Luego, Bueno tampoco niega, como segunda matización, en relación con el ebemerismo, que hombres sobresalientes lleguen a funcionar como puntos de cristalización de una experiencia religiosa. Lo que sucede es que estos puntos de cristalización presuponen ya de nuevo que los númenes originarios son los animales reales, de manera tal que a esos hombres sobresalientes que son divinizados mediante una apoteosis, en el sentido que también exploró el otro día Luis Carlos Martín Jiménez, pues posteriormente se les atribuyen características de esos animales, en el sentido, por ejemplo, del Hércules representado con las características de un león, o también en el caso de Alejandro Magno, que son propiamente lo que los hacen seres divinos. Es decir, que presupone esa divinización el que ya existe el concepto de Dios dado precisamente a través de los números reales. Aprovecho también para señalar, en relación con la conferencia de Luis Carlos, que aprecié, me parece que es importante esta cuestión, una confusión entre el concepto de divinización y el concepto de santificación.
distinción que parece que es fundamental desde el punto de vista de la cuestión de los santos, porque la divinización nos conduce del horizonte circular al horizonte angular, es decir, Alejandro Magno divinizado ya forma parte del eje angular, mientras que la santificación, incluso aunque tenga que ver con fenómenos religiosos cuando participa algún tipo de relación con una divinidad, nos mantiene todavía en la inmanencia del horizonte circular. Entonces, en ese sentido, las características filosóficas que están implicadas en un proceso de santificación son muy diferentes de las que están implicadas en un proceso de divinización desde la perspectiva del espacio antropológico. Y la tercera matización que quiero hacer es que, bueno, también habla de cómo analizar filosóficamente las vivencias religiosas o la religiosidad de los ejes secundario y terciario, que efectivamente no se refieren a animales no humanos, pero lo que sucede es que estas entidades personales que ya no son zoomórficas, sino que son antropomórficas, o incluso el Dios impersonal, infinito, etcétera, tienen una conexión con la luminosidad, de nuevo, al igual que en el caso de las experiencias religiosas y de los hombres sobresalientes que son divinizados posteriormente, en cuanto a que a esa divinidad antropomórfica o infinita e impersonal se le atribuyen de nuevo las características pues, de los animales no humanos. Como Bueno se encarga de analizar en San Juan de la Cruz, cuando dice en Noche Oscura del Alma, dice, de tal manera lo desmenuza y deshace, absorbiéndole en su profunda tiniebla que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo la faz y vista de sus miras con muerte de espíritu cruel, así como si tragada de una bestia en su vientre tenebroso se sintiese estar padeciendo estas angustias. O también en el caso de los indios de la costa del noroeste dice, ¿cómo nos esconderemos del oso que se mueve en torno del mundo todo? Arrastrémonos bajo tierra, cubramos nuestras espaldas con lodo para que el terrible gran oso del norte del mundo no nos encuentre. Es decir, que todo tipo de vivencias religiosas de las religiones secundarias y terciarias, aunque no se refieran a dioses zoomórficos, pueden ser interpretadas desde el punto de vista de referencias implícitas que se han mantenido a esos númenes reales que son los animales no humanos. Y la cuarta matización que tengo que hacer en relación si la primera sobre todo dirigida en relación con Fraser, las experiencias alucinatorias, la cuarta en relación con Durkheim, es que si bien la verdadera materia, el fundamento de las experiencias religiosas son, en su sentido positivo y originario, los animales mismos, en la evolución de las religiones, principalmente en la religiosidad secundaria, pero sobre todo en la terciaria, pues esta teoría no obsta que supuesta la supresión de esos animales no humanos como contenido como verdaderas divinidades a los cuales se dirigen esas oraciones religiosas, etcétera, pues de hecho en las religiones terciarias, especialmente como decía, la adoración religiosa llega a reducirse esa divinidad a la representación simbólica de la propia sociedad en cuanto a que se reducen los componentes religiosos a sus componentes circulares, llegando a convertirse las religiones, por tanto, propiamente en una ética o en una política de carácter filantrópico, donde los componentes genuinamente religiosos quedan subordinados hasta quedar enteramente suprimidos en el sentido de la transformación de las predicaciones misioneras cristianas en ONGs. Es decir, que se puede decir en cierto sentido, muy matizado, que algunas religiones, sobre todo las terciarias, son una representación de la sociedad, muchas veces la adoración, etcétera, en el sentido de las asambleas de los protestantes que se reúnen en misa ya han quedado totalmente desbordados y suprimidos los componentes propiamente religiosos positivos, en el sentido de los númenes como los animales reales, pero porque ya presuponemos como una degeneración suya la religiosidad primaria referida a los númenes reales. Es decir, que se puede recoger la verdad de las teorías de Fraser o de Durkheim o de Vémero como en el sentido de la parte del fulcro de verdad de esas teorías, pero de una manera parcial, como referidas a algunos componentes de las religiones, pero no referidas al núcleo propiamente dicho. ¿Cuál es la teoría de Bueno en relación, pasando a la cuestión de la verdad de las religiones? Que la verdad esto lo expone Bueno en su artículo sobre la verdad de las religiones y asuntos involucrados. Pasando muy rápidamente, la verdad de las religiones primarias es que se ordenan en torno a los números reales. La verdad de las religiones secundarias es lo que mantienen de esos números reales, y la verdad de las religiones terciarias es lo que tienen de trituración de los delirios secundarios de las religiones secundarias, mitológicos, vamos.
que por otro lado también habría que recoger, como comentó Íñigo Ungay en su momento, que esta verdad de las religiones terciarias como trituración de los delirios mitológicos de las religiones secundarias es compartida con las primeras filosofías que aparecen en la antigua Grecia. Lo que sucede es que, claro, también habría que añadir a esto que la perspectiva crítica frente a la religiosidad secundaria que establece la filosofía en oposición a la crítica realizada por las religiones terciarias, que por otro lado son también religiones eminentemente filosóficas, es que la crítica filosófica tritura completamente esos contenidos mitológicos, mientras que la religiosidad terciaria incorpora algunos de esos componentes mitológicos y recupera de la religiosidad secundaria, lo cual podría ser considerado en cierto sentido como una crítica más débil que la crítica filosófica, pero desde otro punto de vista como una crítica más potente y más fuerte en cuanto a que recupera principalmente esos componentes en la forma de un Dios creador del mundo que puede concebirse filosóficamente como el ego trascendental, que en la historia de la filosofía va a resultar fundamental y que no está presente en la crítica de la metafísica presocrática de esas religiones, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues es más potente, en cierto sentido es más débil, pero en cualquier caso, desde luego, hay cierta diferencia entre las dos cosas. Pasamos al siguiente punto, que es la definición de la sociología como disciplina. Bien, aquí las teorías heredadas de qué es la sociología y formuladas por los propios sociólogos tienen casi siempre la forma de un género porfiriano, al igual que sucede con la religión, es decir, género más experiencia, más diferencia específica. Ejemplos: Simmel define la sociología como ciencia de la sociedad, Durkheim como ciencia de los hechos sociales, Schumpeter como ciencia de los fenómenos sociales, Max Weber como ciencia de la acción social. José Luis Llovera, o José María Llovera, de Sociología Cristiana, un escolástico, define la sociología como ciencia de las causas del orden social. Talcott Parsons como ciencia de los sistemas sociales. Pierre Bourdieu como ciencia de lo social. Mario Bunge como ciencia de las sociedades en perspectiva sincrónica. Y Linares, que es sociología analítica, como ciencia de las consecuencias inintencionadas de la acción. Es decir, un panorama enormemente variado, en el cual cada sociólogo pues tiene prácticamente su propia definición de lo que es la sociología, que permite extraer la conclusión no tanto de que la sociología se encuentra en un estado precario como ciencia, porque estas dificultades de definición son también comunes y compartidas a disciplinas que son propiamente científicas, es decir, no se puede encontrar mayor divergencia de opiniones en cuanto a qué es la sociología por parte de los propios sociólogos que la que se encuentra en cuanto a qué es la biología dentro de los propios biólogos, pese a que la biología sí es una ciencia, por tanto eso no es un signo de la propia precariedad científica de la sociología, pero sí que es signo de que el cometido de definir la sociología o definir la biología es un cometido esencialmente filosófico y por tanto polémico, dialéctico y que no puede ser delimitado una vez por todas como una verdad teórica pura y sin ningún tipo de discusión, porque exige el regreso a una serie de presupuestos filosóficos esenciales como la idea de ciencia y disciplina, etcétera, que comentábamos en la introducción de esta conferencia. Por otro lado, el qué es la sociología no es algo accesorio el que el sociólogo se lo plantee, porque al igual que es del qué es la religión, pues esa definición metódica pues incluye muchos presupuestos involucrados en la capa metodológica de la sociología que van a determinar claves al estudio sociológico de los diferentes fenómenos e instituciones sociales sobre cómo tiene que analizarlos el propio sociólogo. Entonces, en ese sentido, es normal y es bueno que los sociólogos se hagan esa pregunta. Pero, claro, no son capaces de delimitar esa verdadera esencia en cuanto a tales sociólogos, sino que en todo caso se puede recuperar esas definiciones como definiciones metódicas no ontológicas. El materialismo filosófico lo que tiene que hacer es triturar ese formato en favor de un formato de definición plotiniano en términos de un género radical. Bueno, esta teoría de la esencia genérica plotiniana me remito principalmente a la conferencia realizada por Ekaitz, muy interesante y muy rigurosa y muy minuciosa en torno a cuál es la teoría de la esencia genérica del materialismo filosófico en el sentido de la esencia plotiniana precisamente, y cómo esta teoría hay que aplicarla adecuadamente y no como si fuese un lecho de Procusto donde entra cualquier tipo de fenómeno, donde a veces se confunde el género radical con el núcleo, etcétera, etcétera, sino con unas reglas muy definidas.
El género, en cualquier caso, el género radical aparece como aquello que se transformará para dar lugar a la esencia en cuestión, mediante una anamorfosis que supone un corte ontológico entre el género radical y el propio núcleo, que en el caso de la sociología, en cuanto a disciplina, va a ser la técnica precursora que está en su origen, que como ahora veremos es la ingeniería social, tal es la teoría que vamos a defender, un núcleo, que es el rasgo constitutivo, no necesariamente invariante, que organiza la esencia como una totalidad sistemática y que no funciona como un género más diferencia específica, en el sentido de que la diferencia específica sea algo externo al propio género, es decir, al núcleo de esa esencia, sino como una diferencia constitutiva, que constituye la propia esencia y que es interna a la disciplina en cuestión, y que en nuestro caso va a ser las explicaciones por funciones sociales, un cuerpo nosológico, que es el contorno medio exterior que configura y mantiene la unidad de esa esencia y que se va acumulando por capas conforme ésta se desarrolla, y que en nuestro caso van a ser pues el espacio nosológico, los principios y modos nosológicos, las metodologías de la sociología y las instituciones que aparecen rodeando a todo lo que tenga que ver con la institución, es decir, de facultades, universidades, etcétera, luego lo veremos, y un curso que es el desarrollo histórico de esa esencia, dispuesto en diferentes fases o ramas, que en nuestro caso va a ser la historia de la sociología y de las diferentes escuelas sociológicas. Luego también, en un segundo, hemos dicho definiciones, vamos a hacer una definición plotiniana, no porfiriana, de la sociología. Una segunda precisión es que vamos a utilizar una metodología factualista y no a priorista o sectaria en esa definición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a partir de un conjunto de teorías, de escuelas, etcétera, que se dicen en el sentido de que están homologadas como tales sociológicas, en lugar de partir mirando al cielo, supuestamente, aunque de facto nunca se hace de esta manera, o de concebir que una escuela sociológica es verdadera y arrogarle a esa escuela filosófica en la condición de representante del verdadero método sociológico, con exclusión de todas las demás que quedarían relegadas a la condición de una pseudosociología. Al contrario, lo que vamos a hacer es recuperar las partes positivas de todas esas escuelas e intentar determinar cómo el núcleo que nosotros atribuimos a la sociología se ejercita, aunque no sea representado como tal, EMIC, por todas esas escuelas que supuestamente aparecerían como no funcionalistas. Y por contraposición también a las tendencias, pues esas tendencias sectarias que adquieren muchas veces la forma de un fundamentalismo. Comenzando por y como advertencia general, la teoría que vamos a exponer a continuación tiene un carácter esencialmente programático o esquemático, no porque va a ser considerada subsidiariamente a una crítica nosológica de la sociología de la religión, por tanto no va a tener la forma de una teoría cerrada que agote ni mucho menos los problemas de una filosofía de la sociología, y principalmente en lo tocante al cuerpo de la sociología, pues vamos a circunscribirnos únicamente a los modos y principios de la sociología como modos y principios nosológicos, desentendiéndonos tanto del espacio nosológico como de los planos metodológicos. ¿Por qué? Pues porque estas dos cuestiones han sido ya desarrolladas desde el punto de vista de una manera suficientemente rigurosa, aunque también debieran ser mucho más ampliadas también, y yo creo en algún momento lo trataré, por Axel Juárez en su conferencia en la Escuela de Filosofía de Oviedo. De las dos que tiene hay una donde precisamente trata esa cuestión, pero lo que no trata es los modos y los principios. Entonces yo, pues sencillamente por ampliar algo distinto de lo que ha hecho él, voy a tratar esa cuestión tomando como bueno la cuestión del espacio nosológico de esas metodologías, ¿no? Aunque también los voy a tratar tangencialmente y oblicuamente al tratar esas otras cuestiones. Comenzando por el género radical, es un lugar común el que la sociología haya estado vinculada originariamente a la industrialización. ¿Qué conexión tiene esto con el surgimiento de la sociología? Pues principalmente que el incremento masivo de la población urbana plantea, pues precisamente por las fábricas, que va a las fábricas, emigra del ámbito rural a las ciudades para trabajar en las fábricas, supone problemas relativamente nuevos al control político, íntimamente relacionados con lo que Foucault va a denominar biopolítica, y que, bueno, redefine también en qué es la bioética, y que otras veces ha sido designado más asépticamente, aunque casi siempre desde premisas liberales con una connotación más bien negativa, como ingeniería social. Yo aquí voy a utilizar el término ingeniería social más que nada porque biopolítica parece que estoy hablando de Foucault y no tiene nada que ver con Foucault lo que voy a decir, ¿no? En el sentido
en el sentido de que la ingeniería social, tal como la defino, por otro lado, es muy anterior al surgimiento de la biopolítica en el sentido de Foucault, siglo XVIII y XIX, e incluso a la industrialización. Lo que pasa es que aparecen nuevos problemas que son los que obligarán al surgimiento de la sociología en un sentido muy definido que lo trataré. Esta relación entre la ingeniería social y la sociología en su origen pues es tratada por los sociólogos de dos modos distintos. Por un lado, algunos sociólogos lo presentan como algo en lo que hay que ahondar. Ejemplo de esto, pues la teoría crítica de la raza, en el caso del Estados Unidos actual, donde se habla de que el mejor modo de tratar el problema de los negros, es decir, del racismo sistémico, tal como ellos lo conciben, pues es evidentemente preguntar a los propios científicos que, por razones puramente ideológicas, en el caso de Estados Unidos, el 99,8%, me parece que vi en la última estadística, votan todos al Partido Demócrata, es decir, pluralismo cero. Claro, a esto los propios sociólogos en cuestión dicen: peor para el Partido Republicano, porque significa que cuando uno estudia algo de sociología, enseguida se da cuenta de que la verdad la tiene el Partido Demócrata. Pero claro, esto es una concepción completamente ingenua desde el punto de vista precisamente de una sociología, la sociología, de cómo se desenvuelve la propia sociología, que en muchos aspectos tiene un comportamiento puramente ideológico y sectario. Es decir, que no se puede considerar que ese 99,8% se deba a una percepción de una realidad inmanente que el sociólogo descubre, sino a la propia dinámica sociológica de los intereses gremiales de los propios sociólogos respecto del Partido Demócrata. Pero bueno, esta es otra cuestión. Y luego también esta posición puede encontrarse de que hay que ahondar en eso, en el caso de Durkheim, que es algo que Gabriel Tarde le criticaría al propio Durkheim en sus polémicas, es decir, que Durkheim continuamente da la impresión, y efectivamente es así, de querer proponer recetas de carácter de ingeniería social, incluso propone como una especie de recuperación análoga a los gremios para resolver los problemas de clase en la Francia de su tiempo, que puede ser considerado más bien una especie de socialismo conservador, socialismo de derecha socialista, desde ese punto de vista, de luego no puramente conservador, sino trata el problema social, lo que pasa desde otro punto de vista, o también en el caso de Margaret Mead, en relación con la cuestión del sexo, es decir, de los hombres y las mujeres, aunque también Margaret Mead advierte de lo peligroso que es la ingeniería social desde ese punto de vista. La segunda posición respecto de esa vinculación originaria es que la ingeniería social es algo de lo que habría que librarse, bien porque sería una fase inicial perniciosa que lastra el verdadero desarrollo científico de la disciplina, que tendría que ser una disciplina puramente teóritica y que por tanto tendría que desligarse de esa parte técnica, porque aparecería como una legitimación de la dominación que ciertas clases privilegiadas ejercen sobre minorías oprimidas, que esta es la concepción que expone Bruno-Latour en su libro Reensamblar lo social, y que por tanto como alternativa metodológica a esas posibles implicaciones de ingeniería social es sencillamente recoger, de un punto de vista puramente emicista, relativista o descripcionista, las explicaciones posibles de los diferentes fenómenos, incluso las emitidas por los propios agentes. Por ejemplo, si los agentes dicen que hacen tal cosa porque la Virgen María se les ha aparecido, se les ha manifestado, Latour dice que el sociólogo no tiene que o no debe considerar como falsa esa explicación émic de los propios agentes sociales en relación con la Virgen María, sino que tiene que asumirla como una posición tan válida como la que pueda proponer otro sociólogo desde posiciones materialistas. Simplemente tiene que circunscribirse a hacer listas de posibles explicaciones, precisamente para evitar esa dominación que llevaría implícita la sociología cuando realiza su potencial racionalista desde un punto de vista ético o que no sea relativista. O también en una segunda versión de esta posición negativa hacia la ingeniería social, como una crítica del excesivo optimismo que habría caracterizado a la ingeniería social en posiciones previas y del que habría que prevenirse, pretendiendo que por lo menos en el estado actual de la sociología, que todavía es muy precaria, para evitar los grandes desastres y catástrofes que ha producido la ingeniería social en el pasado, pues debería desentenderse de esas implicaciones técnicas, como es el caso de Robert King Merton, en teoría y estructuras sociales. Ahora bien, desde la posición del materialismo filosófico, esta vinculación no es una cuestión de derecho, sino una cuestión de hecho histórico y estructural, con independencia de los réditos, o muchas veces de catástrofes, que son efectivas, que esa ingeniería social haya resultado generar en el pasado. ¿Por qué? Pues porque es evidente que cuestiones como la natalidad o la delincuencia, desde el punto de vista de la racionalidad política, no pueden ser dejadas sin más a los individuos, a la libertad de los individuos, pues son problemas de hecho que afectan a la autaxia del Estado. Entonces, el debate no está tanto en si
racionalizarlo o no racionalizarlo, puesto que el no racionalizarlo ya supone tomar partido, aunque sea negativamente, por mantener el problema tal cual está, lo cual no hace desaparecer en absoluto el problema, sino que el debate de facto está en los medios adecuados a resolver esos problemas de la natalidad, de la cuestión social o de la delincuencia, ¿no? Y desde el punto de vista de la génesis versus la estructura, pues no se trata de algo que sea meramente accidental a la estructura de la sociología. ¿Por qué? Pues porque la propia estructura de la sociología ya exige constantemente una circularidad entre el plano de la ingeniería social, es decir, beta 2 operatorio, términos de la metodología, aquí remito a la conferencia de Axel Juárez, el plano del análisis de la acción social, que sería beta 1 operatorio, y el plano del análisis de los contextos envolventes que condicionan esa acción, que sea alfa 2 operatorio, incluyendo el uso de metodologías estadísticas, donde el regresus de la ingeniería social hacia la teoría, entre comillas, está conjugado a un progreso correspondiente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que esas teorías sociológicas se también someten a una crítica, bien como una predicción, bien como una retrodicción, para ser confirmadas o desmentidas. Ejemplo, pues si yo digo que la verdadera causa de la natalidad es un desajuste entre los costes y beneficios de tener hijos, de forma tal que en el pasado, si no tengo hijos, me muero de hambre porque no existe seguridad social, no existe jubilación, etcétera. Mientras que ahora en el presente no necesito tener hijos para sobrevivir en la vejez, es decir, que no es que no tengamos hijos, por otro lado, aunque sea la causa económica, porque no podemos, sino que no tenemos hijos precisamente porque no necesitamos tener hijos para sobrevivir en la vejez, que esta es la teoría de Marvin Harris. Pues esa teoría, evidentemente, si yo realizo una práctica de ingeniería social en la cual fomento la natalidad por medio de incentivos específicos que pretenden reequilibrar la balanza, rebajando impuestos a las familias, por ejemplo, o dando cheque bebé, o becas al estudio, etcétera, etcétera, pues si eso no aumenta en nada la natalidad, se habrá desmentido que esa sea la verdadera causa. O en otro sentido, si realizo las medidas que propone Podemos, que es que la verdadera causa es que no tenemos hijos porque no podemos, es decir, que no nos da económicamente, y me dedico, pongamos por caso que Podemos pudiera realmente subir el salario mínimo y que eso fuese efectivo sin que aumentase el paro a, pongamos, 5.000 euros, y eso no aumenta la natalidad, sino que incluso la disminuye, como es el caso, porque cuanto más rica es una sociedad, de hecho, más disminuye la natalidad, con más servicios públicos, etcétera, pues eso ya da evidencia de que la teoría en cuestión sociológica, de la explicación de por qué defiende la natalidad sociológica, es falsa. Entonces, la circularidad, en el momento en que se rompe, pues da lugar a teorías sociológicas puramente gratuitas o especulativas que no tienen ningún tipo de conexión con la realidad. Y por eso la circularidad es necesaria para que la propia sociología se realice como tal disciplina, no mediante metafísica, sino en su sentido precisamente positivo. Cuestión. Pues que esto supone que, al contrario que otras disciplinas que sí son ciencias, como sucede en la geometría, la técnica en cuestión que da origen a la disciplina ya no aparece como completamente segregada y olvidada en la estructura de disciplina, es decir, la agrimensura ya no interesa para nada a la geometría, sino que en el caso de la sociología, en cuanto que es una ciencia humana, la agrimensura, es decir, la ingeniería social, queda incorporada a la estructura de la sociología como un momento interno suyo, precisamente en su tramo beta 2 operatorio. Lo que sucede también es que esta incorporación a la estructura, recíprocamente, no deja inalterada la ingeniería social, sino que la transforma mediante un corte ontológico en la forma de anamorfosis. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la ingeniería social que existía previamente al surgimiento de la sociología se realizaba desde un marco eminentemente moralista, es decir, en el cual los problemas sociales eran tratados en términos no de intereses virtualmente enfrentados o de necesidades, sino que aunque estos fuesen tenidos en cuenta en el ejercicio, eran distorsionados. ¿Por qué marco? Pues por un marco en el cual aparecían los individuos como agentes responsables, absolutamente, culpables cuando aparecen cuando realizan acciones viciosas, pues, por ejemplo, holgazanería u otro tipo o roban porque son malos, etc. Y además, desde un punto de vista naturalista, en el cual esos vicios que realizan los agentes son antinaturales, lo cual impide y bloquea el surgimiento de la disciplina, impide su tratamiento determinista. Me explico. Pues desde una perspectiva tradicionalista católica o previa al surgimiento de la disciplina,
la práctica de la beneficencia, los pobres habría que apiadarse de ellos por caridad y efectivamente para tratar el problema de la pobreza, pero la pobreza como tal ya no aparecería como una cuestión estructural derivada de los condicionantes de esa estructura que disponen una serie de oportunidades en términos de ascensor social o de posibilidades de estudio, etcétera, etcétera, como aparecen desde una perspectiva sociológica, sino que aparece culpando a los propios pobres de su holgazanería, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque posteriormente haya que ser caritativos con ellos. Es decir, que es una perspectiva de ingeniería social presociológica. En ese sentido, la sociología incluye una destrucción absoluta y una trituración de esa perspectiva moralista. Porque ya la pobreza, como decía, no aparece como una culpabilidad del individuo libre absolutamente, por más que esa libertad en un segundo orden ontológico que decía el padre Delgado el otro día, aparezca determinada por Dios, suscitando las contradicciones tan fuertes que hay entre el libre albedrío y la noción de un Dios determinista de fondo, sino que incluye ya que el individuo está determinado como desde el exterior de su conciencia por todas esas condiciones estructurales, de incentivos, etcétera. Entonces, esta situación yo creo que se podría analogar a la que se da en la dualidad que se establece en el surgimiento del Estado. El Estado no suprime enteramente la sociedad natural que le da lugar, sino que al reestructurarla y destruirla en su forma previa, lo que hace es incorporarla como sociedad civil, es decir, según la dualidad entre armadura reticular y armadura básica, la incorpora como un momento interno, lo que pasa es que es reorganizado. Es decir, la ingeniería social no desaparece como tal en la sociología, pero es destruida en sus fundamentos previos, en tanto que esos fundamentos afectan a la propia ingeniería social en su práctica, y reincorporada desde un marco determinista que ya no es el de la ingeniería social previa. Esto es muy interesante porque permite además aplicarse a otras ciencias humanas como algo característico en la distinción entre el género radical y el núcleo de todas las ciencias humanas en su conjunto. Es decir, que las ciencias humanas, en tanto que no son ciencias, precisamente el momento técnico que les da origen, porque efectivamente hay siempre un momento técnico que les da origen, no queda desbordado en el núcleo, sino que es reincorporado, lo que pasa que previa destrucción de los fundamentos y de la propia estructura de la práctica de esa técnica que está previa. En el caso de la psicoterapia, aquí yo creo que se podría reinterpretar la cuestión de Fuentes Ortega, la relación entre la psicoterapia, o sea, entre la psicología y la manipulación de la conducta, que Fuentes Ortega ponía como núcleo de la psicología. Yo creo que esto es un error y que, bueno, por otro lado, siempre considero interesante esta teoría, pero tampoco llegó a defenderla abiertamente. Yo creo que hizo bien. ¿Por qué? Pues porque la psicoterapia está ciertamente en el origen técnico de la psicología, pero no es su núcleo, en cuanto a que esto supondría, al igual que si consideramos que la ingeniería social es el núcleo de la sociología, eternizar o sustancializar históricamente la psicología como si existiese ya en la Edad Media, en la Antigua Grecia, y lo mismo referido a la sociología, porque ingeniería social hay desde que hay Estado, pero evidentemente en la Esparta no existe la sociología como disciplina, que nace en el siglo XIX. En el caso de la psicología sucede lo mismo, nace en el siglo XIX. ¿Qué sucede en la psicología? Pues que ese origen, esa técnica precursora que es la psicoterapia, es decir, la manipulación de la conducta, y luego otra crítica yo realizaré a Fuentes Ortega, no manipulación de la conducta en abstracto, porque el marketing también supone una manipulación de la conducta, sino manipulación de la conducta orientada a conformar al individuo a un canon de salud mental, es decir, a lo que cómo debe ser esa personalidad desde un punto de vista médico, es destruido en su estructura mediante el surgimiento de la psicología en su marco determinista, primeramente el psicoanálisis desde presupuestos mitológicos, suponiendo al individuo determinado por un conjunto de impulsos de la libido, de asociaciones simbólicas, etcétera, y luego fundamentalmente ya de una manera definitiva desde el punto de vista por el conductismo, a través de la noción de condicionamiento operante. Entonces, desde ese punto de vista, en la psicología, o sea, la psicoterapia evidentemente existe mucho antes del siglo XIX, aunque sea a través de la catequesis, que es la que realiza esas funciones, pero el surgimiento de esa psicología en el sentido determinista en el cual se supone al individuo, ya no como un sujeto absolutamente libre, responsable, etcétera, como en el caso y culpable, como en el caso de la psicoterapia previa realizada por la catequesis, sino determinado desde el exterior, pues ya supone una destrucción y una reorganización de ese género radical, de forma tal que la psicoterapia se incorpora
a la nueva psicología, a la nueva disciplina, pero reestructurada, reconstruida. Y así pues la terapia cognitivo-conductual o la terapia conductual o la terapia psicoanalítica pues va a realizar esos componentes psicoterapéuticos presuponiendo ese condicionamiento operante o la acción de esa libido, etc. Desde un punto de vista metafísico, evidentemente, el psicoanálisis desde ese punto de vista parecería más como una protopsicología, como una psicología en su sentido positivo ya definitivo, ¿no? Pasamos a la cuestión del núcleo. El núcleo de la sociología yo lo voy a cifrar en un método específico de explicación que son las explicaciones por funciones sociales. Este método incluye una forma tridimensional que presupone 3 órdenes de componentes distintos. Primer orden, la institución histórica que se trata de explicar y que funciona como explanandum. Por ejemplo, los índices de suicidio de una sociedad en comparación con los índices de otra, la legalización del aborto o la eutanasia o el canibalismo entre los aztecas. Un segundo orden, que es el grupo social en que esa institución se ha constituido, y un tercer orden, que es la función social que esa institución presenta con respecto a los intereses o necesidades de ese grupo. La función social, desde ese punto de vista, es la consecuencia que se sigue de la existencia de cierta institución y que refuerza la subsistencia del grupo social a que esa institución viene referida por oposición y funciones que la perjudican. Me explico. La consecuencia que tiene la existencia de una institución religiosa que refuerzan la capacidad de subsistencia de esa sociedad, por ejemplo, el tabú de la vaca sagrada, en tanto que afecta al mantenimiento de la vaca como animal vivo, para utilizarla para engendrar bueyes que sirvan para arar el campo y que por tanto contribuyen a la recurrencia y a la subsistencia de la sociedad hindú, son sus funciones positivas. ¿Y cuáles son sus disfunciones? Las consecuencias que sean negativas desde el punto de vista de esas necesidades de la sociedad hindú para seguir subsistiendo. Desde ese punto de vista, la función social no es independiente de la recurrencia de la institución en cuestión, aunque solo sea porque si las disfunciones de ese tabú de la vaca sagrada son mayores que las funciones positivas, pues inevitablemente esa sociedad o bien se destruye completamente y deja de subsistir y por tanto desaparece la propia institución, o bien esa institución es sustituida por otras instituciones, por otras pautas, otras reglas de conducta que funcionan, que se alzan con la victoria como rutinas victoriosas y por tanto se constituyen como normas o instituciones alternativas. Es decir, que la institución tiene la forma, la función tiene la forma de un fin teleológico, por oposición al fin propositivo, en el sentido que Bueno define el fin en su artículo analizando la cuestión del fin, la democracia en el sentido de Fukuyama, ¿no? Matices, pues que las instituciones también pueden ser vestigiales, es decir, que han tenido una función positiva en el pasado, pero en el presente ya no tienen esa función. Segunda matiz, que las instituciones que son funcionales para cierto grupo o subgrupo en el que se constituye esa institución pueden ser disfuncionales para otro grupo, es decir, que interesan a la parte más importante del grupo, pero perjudican a la otra parte que está subordinada a la parte más importante. Y tercer matiz, que es posible que la institución no se explique, es decir, no siga existiendo por sus propias consecuencias, sino que funcione como un subproducto, en principio afuncional, de otra institución a la cual está ligado inherentemente y que sí que tiene esas funciones positivas. Es decir, que la institución en cuestión no sigue existiendo porque ella misma sea funcional, sino porque necesariamente tiene que aparecer cuando aparece otra institución que ella misma sí que es funcional. Sumadas estas tematizaciones y la definición de función social, en tanto que se estipula esta metodología como núcleo de la sociología, el principio fundamental del análisis sociológico es el que tienen ustedes en el papel, sería toda institución tiene o ha tenido en su origen, por los vestigios, considerada en sí misma o en su composición con otra, por los subproductos, un saldo de funciones y disfunciones positivo para al menos la parte más importante del grupo donde se ha constituido, aunque no para otra que puede estar subordinada, y que explica su recurrencia en el tiempo por su condición de fin teleológico. Y su efectividad, la efectividad de este principio pues puede ser considerada o demostrada no tanto de una manera positiva, sino apagógicamente frente a otros principios alternativos. Es decir, que una institución se mantiene en el ser porque se adecua a una naturaleza humana transhistórica universal previa a la historia, o porque respecto a otras pautas que aparecerían como accidentes o como acciones contranaturales, lo cual no las explica, o que las instituciones nacen en base a un consenso o a una convención acordada tácita y libremente por los individuos, o que es un engaño o una ilusión colectiva de esa naturaleza humana. ¿Por qué? Pues porque esa naturaleza humana, esa convención, ese engaño, esa ilusión colectiva son precisamente lo que hay que explicar en base a las funciones
correspondientes. El funcionalismo, según esto, no es una escuela particular de la sociología, sino un principio constitutivo de la sociología como disciplina. Cuando se adoptan otras metodologías alternativas, por ejemplo, reduciendo la psicología a mecanismos psicosociales, no es que esta perspectiva sea inadecuada o inválida, de hecho es completamente válida, pero ya borra la especificidad de la sociología como categoría y, por tanto, pues nos introduce en otra categoría distinta, que es precisamente la categoría de la psicología social. Y por lo mismo, pues otras escuelas sociológicas pueden ser redefinidas desde ese punto de vista en términos de escuelas funcionalistas. Las explicaciones sociales desde ese punto de vista no son propiamente teoremas o leyes naturales, sino que son un principio metodológico que se aplica al análisis de las recurrencias de instituciones sociales, y por lo mismo la sociología no es una ciencia, aunque tampoco sea una mera técnica, ni tampoco se constituye una filosofía propiamente dicha, aunque el regresus a ese marco teórico alfa-2 operatorio generalmente, por no decir siempre, incorpora una serie de teorías y de ideas filosóficas que hacen de ella una auténtica filosofía social casi prácticamente indistinta de una teoría sociológica, sino que sea una ciencia humana que presenta analogías con la estructura de una ciencia, pero donde su misma cientificidad es inherentemente problemática y precaria, y no porque esté esperando a la constitución de un cierre categorial, sino porque constitutivamente su campo, por la presencia de las operaciones de los sujetos en función de esas funciones o disfunciones, impiden constitutivamente el cierre categorial que neutralice esas operaciones para constituirse como tal ciencia, y en cuyo caso dejaría de ser ciencia humana y por tanto dejaría de ser sociología. Dentro del cuerpo sociológico voy a evitar tratar esta cuestión porque lo tienen ustedes en el papel y voy fatal de tiempo, con lo cual ahí tienen ustedes ejemplos de modos nosológicos de la sociología y de principios. Para los que vean esta conferencia en diferido desde YouTube, pues lo van a tener en el artículo, con lo cual no hay problema. ¿Y me puedo alargar hasta las 11:30? Vale, pues lo digo porque como después en la segunda de debate... Venga, vale. Entonces, ¿cómo se aplicaría esta definición de la sociología al análisis de los fenómenos religiosos? Pues en el análisis precisamente de qué funciones o disfunciones presentan las instituciones religiosas en relación con... Aquí. Ah, vale. Qué funciones positivas presentan esas instituciones religiosas en relación con los intereses o necesidades de recurrencia de la sociedad correspondiente. Bueno, en el animal divino caracteriza esta metodología diciendo que si bien entre la religión y la economía son categorías relativamente independientes, las involucraciones mutuas, por ejemplo, sean significativas y mayores en la dirección de la influencia de la economía sobre las religiones que en la dirección inversa. Luego, pues aquí realizo una serie de matices y, bueno, analizo una serie de ejemplos de explicaciones sociales de las instituciones religiosas que tienen también ustedes resumidos y expuestos brevísimamente en el esquema en cuestión. Con lo cual, pues concluyo diciendo que hemos visto cuáles son los límites de la sociología en su aplicación sobre los fenómenos religiosos por contraposición a la perspectiva filosófica en la cuestión de la determinación del fundamento de la verdad y del origen de las religiones. También hemos visto por qué el funcionalismo no es una característica accesoria propia de una escuela únicamente, sino que es constitutiva de la sociología en general, y para ser continuado en posteriores investigaciones, abriría principalmente dos cauces. La primera, la aplicación de esta concepción de la sociología a otras ramas diferentes de la sociología, como pudieran ser la sociología de la economía, la sociología del derecho, la sociología del conocimiento o la sociología de la ciencia, y luego un segundo desarrollo que analizaría las relaciones entre el género radical y el núcleo de las ciencias humanas
en relación con la reestructuración anamórfica que he propuesto aquí, donde mediante un dualismo sui generis la técnica precursora, en lugar de quedar completamente desbordada, aparece reincorporada y absorbida como un momento interno de la disciplina en cuestión, y cuya dirección pues ya ha quedado más o menos dispuesta en el caso de la psicología, pero que también habría que explorar para otras disciplinas que pudiera ser la economía o otras disciplinas también de ciencias humanas, ¿no? Y con esto pues concluyo. Muchas gracias.